El protagonista de nuestra historia es un youtuber apasionado por los animales venenosos. Un día, después de ser mordido por una mamba negra, de repente se encontró en un mundo fantástico de artes marciales. Allí logró domesticar a las criaturas venenosas de ese reino, e incluso descubrió curas para enfermedades que antes eran incurables. Pero eso no es todo, muchas sorpresas le esperan en este extraño mundo. En una noche tormentosa y lluviosa, en un lugar casi abandonado que se asemeja a viejos campos de entrenamiento, un grupo de guerreros se encuentra en el patio de una mansión desierta. Su líder llama para ver si hay algún residente en la zona, con la esperanza de que alguien aparezca. En medio del fuerte aguacero, un niño emerge de la puerta de la academia de pie en silencio, observando sin decir una palabra, esperando la petición del extraño. Los guerreros quedan atónitos, mientras su líder reflexiona. ¿Cómo podría alguien vivir en un lugar tan desolado? Su asombro aumenta al darse cuenta de que el único residente es solo un niño. El líder solicita al niño permiso para pasar la noche allí y buscar refugio de la implacable lluvia. El muchacho, protagonista de esta historia, duda por un momento, inseguro de las intenciones o identidades de los extraños. A pesar de su corta edad, ellos lo tratan con respeto y cortesía, lo que lo lleva a sospechar que quizás lo toman por un joven hechicero que custodia la academia abandonada. El niño lo saluda, y al percibir que no parecen malas personas, les explica que lleva años viviendo en la academia y les concede permiso para quedarse, con la condición de que eviten entrar al pabellón que está utilizando. El líder agradece al niño por su hospitalidad, asegurándole que sus hombres respetarán esa condición. Luego, instruye a sus guerreros a encontrar lugares para dormir dentro de la academia, enfatizando la regla de evitar el pabellón del joven maestro. Los guerreros responden al unísono, afirmando su comprensión. Los hombres se dispersan para organizar sus lugares de descanso, mientras el niño los observa y nota el emblema del clan Yang en su ropa. Deduce que todos pertenecen al mismo clan, lo que despierta su curiosidad sobre sus personalidades y motivos. Sin embargo, deja ese pensamiento de lado para concentrarse en otras responsabilidades. Antes de retirarse a su pabellón, el líder lo saluda una vez más, y el niño se disculpa para dirigirse a sus pequeños aposentos. Una vez que llega allí, atiende a sus diminutos compañeros con una amplia sonrisa. Se acerca con entusiasmo a una gran jarra de cerámica, abriéndola para revelar una colección de pequeñas cucarachas. Sosteniendo la jarra, comenta cómo deben haber tenido hambre debido a su retraso. Luego abre otra jarra, revelando una gran araña negra conocida como tigre de tierra negra, nativa de Hainan, China. Esta araña, caracterizada por sus singulares rayas negras como de tigre, puede crecer hasta 20 centímetros de largo. El niño le ofrece una cucaracha para que se alimente, y expresa gratitud por tener a estas criaturas como compañía en un lugar tan solitario. Ver a la araña devorar su comida le llena de alegría, especialmente al notar su notable crecimiento. Después de asegurarse de que la araña está satisfecha, el niño se mueve hacia un cajón, lo abre y revela un gecko de cueva. Le da otra cucaracha y admira los patrones únicos que adornan su cuerpo y cola. Mientras disfruta cuidando a sus compañeros, de repente se sobresalta cuando el gecko lo muerde. Esto provoca que salte hacia atrás del susto. En ese momento, los recuerdos de su vida anterior inundan su mente. Antes de reencarnar, había sido un youtuber con un canal de más de 1 millón de suscriptores, principalmente enfocado en insectos y animales venenosos. Recuerda una transmisión en vivo que realizó para celebrar haber alcanzado el 1.000.000 de suscriptores, titulada Las 10 serpientes más venenosas del mundo, durante la cual viajó a África en busca de la mamba negra, una de las serpientes más peligrosas. En su memoria, revive su búsqueda frenética de la serpiente durante esa transmisión. Incluso recuerda haberle dicho a su audiencia que necesitaba un descanso, pero que reanudaría la búsqueda pronto. En un último esfuerzo, revisó el refrigerador, aunque sabía que era imposible que la serpiente estuviera allí. La impactante revelación llegó cuando la esquiva serpiente apareció encima del refrigerador. Al acercarse, ésta lo atacó rápidamente, propinándole una mordida venenosa antes de que pudiera reaccionar. Cayó al suelo, inmóvil, marcando el final de su vida. En sus últimos momentos, comprendió la ironía. Después de todo su esfuerzo agotador, la serpiente había estado siempre al alcance de su mano. De vuelta en el presente, alguien golpea a su puerta. Resulta ser el líder del clan, llamándolo para agradecerle por hospedarlos en un clima tan terrible e invitarlo a cenar. Mencionan que han cazado un ciervo. Wei, sorprendido, acepta la invitación con gratitud, especialmente porque solo había comido carne de serpiente y lagarto antes. Al bajar, se encuentra con el grupo asando el ciervo, llenando el aire con un delicioso aroma. Wei observa la escena con la boca hecha agua, deseando probar esa carne. Notando su expresión ansiosa, el líder sonríe y lo tranquiliza, diciendo que la comida tomará algo de tiempo en cocinarse y sugiriendo que aprovechen la espera para conversar. Avergonzado de que su expresión lo delatara, Wei anima al líder a que le haga las preguntas que quiera. El líder pregunta si Wei vive solo en las montañas Hainan y cuántos años tiene.
Wei responde que podría tener 14 o 15 años, lo que sorprende al líder, ya que no está seguro de su propia edad. Sabiendo que no puede revelar su reencarnación, Wei improvisa una historia sobre haberse golpeado la cabeza de niño, lo que le dejó lagunas en la memoria. El líder muestra simpatía, expresando su pesar por las dificultades de Wei y preguntando nuevamente si realmente vive allí solo. Wei ríe levemente y explica que no tiene talento ni habilidades especiales, y que pasa su tiempo cazando serpientes y vendiendo sus pieles para satisfacer sus necesidades. El líder se maravilla de su valentía por dedicarse a un trabajo tan peligroso a su edad, pero Wei responde que ya se ha acostumbrado. Un hombre mayor, el padre del líder, entra e informa que parte de la comida está lista, señalando lo hambriento que parece el muchacho. Avergonzado, Wei le da las gracias y toma un trozo de carne, mencionando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comió carne. Al dar el primer bocado, Wei se siente abrumado de felicidad, como si la experiencia fuera irreal. Come con entusiasmo, divirtiendo al líder y a su padre con su apetito. Ellos ríen, pero su alegría es evidente al verlo comer tan bien. El líder le dice a Wei que le gustaría hablar con él mientras come. Wei, en pleno bocado, escucha con curiosidad sobre lo que el líder quiere decir. Este comienza explicando que están buscando algo específico y le pregunta seriamente si ha visto algo inusual cerca. Wei no comprende del todo lo que el líder quiere decir, lo que lleva a este último a aclarar, aunque vacila al intentar encontrar las palabras adecuadas. El hombre mayor interviene, sugiriendo que le deben la verdad a Wei, ya que les dio refugio y no representa una amenaza debido a su falta de conocimiento y su estilo de vida solitario. El líder asiente, con expresión seria, antes de continuar. Le cuenta a Wei que están buscando un gusano grande cubierto de manchas azules. Wei queda asombrado ante la idea de viajar tan lejos por un gusano. El líder elabora, explicando que la criatura es conocida como el ciempiés de manchas azules y que su tamaño es tan enorme que Wei podría haberlo notado antes. Curioso, Wei pregunta qué tan grande es el gusano. El líder explica que, si está completamente desarrollado, podría tragarse a una persona del tamaño de Wei de un solo bocado. Atónito por esta revelación, Wei comienza a darse cuenta de que este mundo podría ser mucho más extraordinario de lo que inicialmente pensó, creyendo al principio que solo había retrocedido en el tiempo unos siglos. El anciano lo tranquiliza, explicando que han viajado hasta allí con el único propósito de cazar a la criatura. Wei pregunta si planean capturarlo para criarlo, lo que hace que tanto el anciano como el líder lo miren con asombro. El anciano intenta tomarse la sugerencia en serio, pero pronto estalla en risas, seguido por su hijo. Encuentran la idea de criar un gusano gigante tanto ingenua como divertida, aunque indudablemente entrañable. El hombre mayor explica que criar al gusano es imposible, ya que su objetivo es usarlo para una cura. Sorprendido por la respuesta, Wei pide una aclaración. Inicialmente había asumido que eran simples comerciantes, pero ahora parecían más contrabandistas o traficantes de drogas. Les pregunta cómo un gusano podría usarse como remedio. El anciano aclara que es una posibilidad incierta, pero su nieta sufre de una enfermedad grave, y creen que la gema interna del gusano podría ser la única cura para salvar su vida. Al comprender sus motivos, Wei se da cuenta de que están impulsados por el deseo de salvarla. El líder agrega que la paciente no solo es la nieta del anciano, sino también su propia hija. Reflexionando sobre esto, Wei reconoce su desesperación por intentar cualquier cosa, sin importar cuán incierta, para salvarla, ya que los padres harían cualquier sacrificio por sus hijos. A pesar de sentir simpatía por el gusano, Wei decide ayudarlos por respeto a su hospitalidad y amabilidad hacia él. Wei comienza a hablar, y el líder le pregunta si ha visto al gusano en la zona. Wei responde que no, lo que decepciona al líder. Sin embargo, Wei continúa con una sonrisa confiada, afirmando que probablemente sabe dónde podría estar. Explica que su extenso conocimiento sobre criaturas venenosas supera al de cualquiera, derivado de su obsesión por ellas, y por supuesto, de su propia muerte a causa de la mordedura de una serpiente venenosa. Wei detalla que, entre millones de especies, aproximadamente 20.000 son venenosas, y que él las conoce todas. Asegura que los gusanos no son una excepción y podrían clasificarse entre dichas criaturas. Sumido en sus pensamientos, bucea en su biblioteca mental. Tras una búsqueda exhaustiva, finalmente recupera la información que necesita. Informa al líder que ahora podría saber la ubicación exacta del gusano, dejando asombrados a todos los presentes. El líder y el anciano le piden ansiosamente detalles específicos. Wei se toma un momento y les pregunta sobre las áreas que ya han buscado. El líder explica que han explorado el sur y el este, y se han centrado en las orillas de los ríos al norte, pero solo durante el día. Wei entiende por qué no han encontrado al gusano, y les explica que lo pasaron por alto debido a las características del lugar que eligieron para buscar.
El anciano le pide que se explique más, y Wei comienza a detallar, señalando que los gusanos pertenecen al filo de los artrópodos y a la clase de los quilópodos, que se distribuyen en áreas extensas. Explica que, como son de sangre fría, requieren hábitats que mantengan su temperatura y humedad. Añade que lo que distingue a estas criaturas de otros insectos es su exoesqueleto impermeable con poros, lo que las hace preferir entornos muy húmedos, aunque evitan áreas completamente inundadas. Además, no pueden sobrevivir sin acceso al agua. Debido a estos rasgos, el ciempiés de manchas azules rara vez habita en bosques o en las orillas de los ríos. El anciano se sorprende ante la perspicacia de Wei, admitiendo que había asumido que esos gusanos preferirían lugares húmedos como grietas en la madera en descomposición. Wei aclara que los gusanos pequeños pueden vivir allí, pero los gusanos gigantes, como el que buscan, no pueden sobrevivir en bosques o rocas de río, ya que requieren lugares que les brinden ocultación total. Tanto el anciano como el líder se dan cuenta de que su enfoque ha sido completamente equivocado y que, sin importar cuán duro lo intentaran en esas áreas, nunca habrían encontrado al gusano. El líder le pregunta a Wei sobre el lugar ideal para encontrar el ciempiés de manchas azules, enfatizando que si los ayuda a localizarlo, será generosamente recompensado. Wei sonríe con confianza y señala hacia la fogata, sugiriendo que el gusano podría estar en las montañas rocosas, en la orilla occidental. Explica que los gusanos parecidos a los ciempiés suelen esconderse entre las rocas durante el día, y salen a deambular por la noche. A la medianoche, el líder y sus hombres se dirigen a las montañas rocosas y comienzan a buscar el gusano, revisando todos los posibles lugares de escondite. A pesar de sus esfuerzos, no encuentran ningún rastro del gusano. El líder sube a un punto alto, esperando verlo desde arriba, pero regresa sin éxito. Uno de los hombres duda de la exactitud de la información de Wei, sugiriendo que podría haberse equivocado. El líder desciende y decide suspender la búsqueda por esa noche, disparando una flecha señalizadora para reunir a sus hombres. El equipo se reúne alrededor del fuego, agotado y decepcionado, lamentando la falta de resultados. A pesar de su fe en la orientación del joven maestro, expresan su frustración por no encontrar el gusano. A pesar de la confianza de Wei, el líder permanece en silencio, perdido en sus pensamientos, antes de expresar su tristeza por la esperanza menguante de salvar a Weon, quien había sido el talento más extraordinario de la familia. El anciano interrumpe de repente, uniéndose al grupo junto al fuego y preguntando al líder sobre los resultados de la búsqueda. El líder admite su derrota, afirmando que no encontraron nada, y le pregunta a su padre si descubrió algo diferente. El anciano, igualmente desanimado, responde que también fracasó. Agrega gravemente que Weon podría tener solo 3 meses de vida, y duda que logren encontrar el gusano en tan poco tiempo. Un pesado silencio cae sobre el grupo, cargado de tristeza, hasta que el líder sugiere buscar en la región sur al día siguiente, ya que no encontraron señales del gusano en el oeste. El anciano asiente, pero de repente se detiene, sobresaltado por una revelación. Exclama, incrédulo, preguntándose cómo no había notado algo tan crítico. El líder le pregunta si notó algo inusual, y el anciano responde que no hubo rastros del gusano ni de ningún animal en el área durante los últimos 3 días. El líder y sus hombres se quedan sorprendidos por esta revelación, y el anciano explica que la ausencia de actividad animal en la montaña es una pista muy fuerte. Especula que los animales o huyeron o se convirtieron en presas del gusano gigante. Colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo, el anciano declara con certeza que el ciempiés de manchas azules está efectivamente en esta montaña y que, finalmente podrán salvar a Weon. El líder se llena de alegría, convencido de que sus esfuerzos finalmente están dando frutos. De repente, el suelo comienza a temblar violentamente, lanzando a todos al caos y dejándolos incapaces de mantener el equilibrio. En el pozo de fuego, estalla el caos mientras la tierra se fractura debajo de ellos. Empiezan a surgir formas afiladas de la tierra, semejantes a patas o colmillos, presentando una grave amenaza para la seguridad de todos. Finalmente, la criatura oculta se revela, causando pánico entre el grupo mientras intentan escapar o alejarse del peligro. El anciano, sin embargo, permanece congelado en su lugar, impresionado por la majestuosidad de la criatura que emerge, pieza por pieza, de la tierra, hasta que se revela por completo, el gigante ciempiés de manchas azules. Mientras tanto, en la academia, la conmoción causada por el gusano llega a los oídos de Wei. Curioso, se pregunta qué tan masivo debe ser el gusano para que su presencia cause tal alboroto. Aunque molesto por el hecho de que la búsqueda ha alterado toda la montaña, también siente una oleada de emoción, ansioso por ver la criatura él mismo. Tras una larga y ardua noche, la calma regresa a la montaña. El líder y sus hombres logran matar al gusano gigante. Extraen su gema y la alegría se esparce entre el grupo, mientras el anciano declara que ahora pueden salvar a Weon. El líder se acerca a su padre y le pide que regrese al pueblo con los soldados no heridos. El anciano, desconcertado, pregunta la razón de esta solicitud.
El líder responde con una declaración críptica, diciendo, cargamos rencores en nuestra sangre y bondad en piedra, enfatizando su firme compromiso tanto con la venganza como con la gratitud. El líder confirma que aún hay asuntos por resolver en la montaña, y el anciano está de acuerdo, recordándole que deben agradecer al joven maestro que los ayudó. Sugiere invitar a Wei como invitado y ofrecerle un regalo de su elección. El líder decide visitar a Wei él mismo para verificar su bienestar e informarle de lo que sucedió, sabiendo que Wei podría estar ansioso por conocer su destino. Mientras tanto, Wei se despierta para encontrarse rodeado por 3 pequeñas larvas. Confuso sobre cómo llegaron allí, se da cuenta de que, de alguna manera, se ha convertido en la madre de estas larvas durante la noche. Recuerda haber colocado los huevos del gusano en su escritorio después de limpiarlos la noche anterior, y se sorprende al descubrir que han eclosionado. Las larvas se aferran a él tenazmente, y cuando intenta quitar una de su rostro para respirar mejor, lo muerde en desafío. Wei reflexiona sobre los eventos de la noche anterior, cuando su curiosidad como entomólogo lo llevó a buscar al gusano gigante. Logró localizar su guarida y robar los huevos, pero tropezó durante su escape al caer sobre una cucaracha del tamaño de una mano. Aunque la caída casi le causa heridas graves, se sintió aliviado de que los huevos permanecieran intactos. Se considera afortunado de que la lluvia hubiera cesado, de lo contrario, la misión habría fracasado por completo. De regreso en la academia, Wei limpió cuidadosamente los huevos y los añadió a su colección. Aunque algo decepcionado por no haber visto al gusano gigante, considera que salvar las larvas fue una gran victoria. Mirando las larvas ahora aferradas a él, Wei pide algo de espacio personal, pero su terco apego lo frustra. En un intento por resolver el problema, le llega una idea: ir al agua. Piensa que las larvas podrían deslizarse fácilmente allí. Un destello travieso aparece en los ojos de Wei mientras idea su plan. Con tono astuto, declara que va a tomar un baño para recuperar su espacio. Al mismo tiempo, el líder llega a la puerta de la academia, sin encontrar señales de Wei afuera. Se acerca con cautela y toca la puerta de Wei, llamándolo. Al no recibir respuesta, el líder entra vacilante en la habitación, anunciando su presencia en voz alta. Dentro, no encuentra a nadie, pero nota varios recipientes llenos de hierbas y medicinas, lo que lo lleva a sospechar que Wei podría ser un practicante de la medicina tradicional. Sin embargo, sintiendo que es inapropiado invadir la habitación de alguien sin ser invitado, el líder decide irse. Justo cuando se da la vuelta, un zumbido proveniente de uno de los recipientes lo detiene en seco. Curioso, se acerca con cautela a la fuente del sonido. Al abrir un recipiente, el líder se queda atónito al ver una araña tigre negra en su interior. Al escuchar otro sonido proveniente de un cajón, se dirige hacia él y lo abre, encontrando un gecko rayado. El líder está asombrado, incapaz de creer la variedad de criaturas venenosas que se encuentran en la habitación. A medida que continúa explorando, descubre otros recipientes con escarabajos, huevos sin eclosionar e incluso cajones que contienen serpientes venenosas. Al darse cuenta de que Wei cría estas criaturas peligrosas, el líder se queda impresionado, incluso para el clan Tang, reconocido por su experiencia en venenos y criaturas venenosas. Este nivel de cría y preservación de huevos es inaudito. Al salir de la habitación, el líder está pensativo, dándose cuenta de que conocer al joven maestro no fue solo una cuestión de suerte por salvar a su hija, sino una oportunidad invaluable para conocer a alguien extraordinario. De repente, la voz de Wei interrumpe sus pensamientos, llamándolo a lo lejos. El líder responde con un saludo, y Wei le pregunta por su brazo herido, preocupado por si la herida es grave. El líder lo tranquiliza, asegurándole que no es grave, pero añade que hay algo más importante de lo que debe hablar antes de continuar. Su expresión cambia abruptamente, como si hubiera visto algo aterrador. Siente una energía familiar que emana de la puerta de la academia. La energía comienza a tomar forma, dándose lugar a una figura monstruosa. Finalmente, la fuente de la energía se revela, una figura salvaje que parece ser el enemigo del líder. El líder grita a Wei, empujándolo lejos y urgiéndolo a huir de inmediato. Sin embargo, el atacante se mueve con velocidad relámpago, asestando un golpe brutal al líder. Este apenas logra bloquearlo con su brazo herido, haciendo una mueca de dolor mientras la fuerza del golpe lo supera. El atacante lanza un rayo de energía hacia el líder, golpeándolo directamente y causando que colapse al suelo. Luchando por levantarse, el líder reconoce la fuerza de su oponente, que rivaliza con la de su anciano padre. Grita a Wei para que huya, pero es demasiado tarde. El atacante agarra a Wei y comienza a ahorcarlo despiadadamente, riendo. El atacante se burla, afirmando que escuchó que la escoria del clan Tang había llegado a Hainan, y no pudo resistir la tentación de encontrarlos. No esperaba encontrar al hijo de uno de los clanes de veneno más infames en un estado tan lamentable. El líder exige saber la identidad del atacante y la razón por la que lo está atacando a él y al joven maestro. Riéndose, el atacante se presenta como Bloodhound Raksasa de Ta Kunyang, añadiendo que el padre del líder es la razón de su rencor.
Hace un gesto hacia su puño rojo y sangriento, una marca de su sufrimiento. El líder recuerda el nombre y rememora la historia de Raksasa, quien fue golpeado en la cabeza con la técnica de la palma venenosa y cayó de un acantilado. La sorpresa radica en el hecho de que sigue vivo. Furioso, el líder grita a Raksasa exigiendo que libere a Wei, ya que el joven maestro no tiene nada que ver con su enemistad. Incluso ofrece su vida a cambio. Raksasa se burla de él, diciendo que eso solo ocurrirá en sus sueños. Jura que nadie del clan Yang quedará con vida. El líder se siente impotente, sabiendo que Raksasa no tiene intención de dejar ir a Wei. Mientras tanto, Wei está ahogándose y al borde de perder el conocimiento mientras Raksasa aprieta su agarre, riendo maniáticamente y claramente decidido a matarlo de forma brutal y rápida. En un momento crítico, Wei reúne sus fuerzas restantes y suplica a Raksasa que lo deje ir, solo para recibir más burlas. De repente, 3 pares de ojos penetrantes miran amenazadoramente. Las larvas de Wei saltan a la acción, atacando a Raksasa con mordiscos feroces en sus brazos y cuello. Raksasa grita de dolor, intentando apartar las larvas y exigiendo saber de dónde han salido. Al principio se ríe, diciendo que no son peligrosas, pero su risa se desvanece cuando siente el veneno corriendo por sus venas. El dolor se intensifica, y en cuestión de momentos, Raksasa colapsa al suelo, sucumbiendo al veneno de las mordeduras de las larvas. Wei queda congelado en shock, incapaz de creer que Raksasa haya muerto tan rápidamente por el veneno de las larvas. Se vuelve hacia el líder y le pregunta con voz temblorosa si Raksasa era un hombre realmente malvado. El líder, igualmente asombrado, comienza a darse cuenta de que Wei no es un viajero común y debe formar parte del clan Yang. Días después, tras la muerte de Raksasa, el líder sufre de fiebre alta y agotamiento severo. Wei hace todo lo posible por cuidarlo, expresando su preocupación por su condición que empeora. El líder le da las gracias débilmente, y Wei le pregunta dónde están los demás guerreros para poder revisarlos también. Aunque duda en dejar al líder solo en tal estado, sin otro sanador presente, el líder le asegura que se recuperará después de unos días de descanso. Sin embargo, Wei se siente confundido por la actitud calmada del líder, a pesar de que está tosiendo una cantidad inusual de sangre. El líder lo minimiza, diciendo que no hay nada de qué preocuparse, ya que es un artista marcial. Curioso, Wei le pregunta si el líder se refiere a ese tipo de artes marciales en las que las personas pueden volar o lanzar bolas de fuego. El líder se ríe y explica que no todos pueden hacer eso, pero tales logros son parte del concepto general de las artes marciales en su mundo. Wei comienza a darse cuenta de lo diferente que es este mundo a su anterior mundo. Ahí los gusanos gigantes y las artes marciales extraordinarias parecen ser comunes. El líder expresa su gratitud hacia Wei, enfatizando que le debe la vida. Solicita presentarse formalmente, a pesar de su estado debilitado, identificándose como Tan Cheolsan del clan Yang. Luego se vuelve hacia Wei, quien se presenta como Wei Sorion. Cheolsan traduce Sorion como pequeño dragón, expresando admiración por el nombre y su profundo significado. El líder, visiblemente agitado, le pregunta a Wei sobre las larvas que se aferran a él, cuestionando si realmente son venenosas. Wei confirma, explicando que son las larvas del ciempiés de manchas azules. El líder, ignorando sus heridas, salta de la cama con emoción, preguntando si Wei realmente ha logrado domesticar el ciempiés de manchas azules. Wei intenta calmarlo, instándole a descansar, pero el líder insiste en saber cómo Wei logró tal hazaña, y le pregunta sobre las otras criaturas venenosas en sus cuartos. Wei sonríe con cautela, diciéndole al líder que es una larga historia y preguntando si está listo para escucharla toda. El líder responde con entusiasmo que le encantan las historias largas, lo que lleva a Wei a relatar cómo comenzó a criar las larvas. El líder queda asombrado por la historia y pregunta si Wei realmente hizo todo esto por sí mismo, desde recolectar los huevos hasta domesticar las larvas. Wei confirma, añadiendo que incluso puede predecir cuándo los huevos eclosionarán con sorprendente precisión. El líder está asombrado, maravillado por la capacidad de Wei para prever tales eventos, y su admiración por el joven maestro se profundiza. Wei le pide al líder un momento y saca un conjunto de lagartijas de un cajón. Se las muestra al líder, mostrando una lagartija común con rayas amarillas en su cuerpo y otra con rayas blancas en su cola. Luego revela una tercera lagartija con un cuerpo amarillo y una cola blanca, explicando que es el resultado de cruzar 2 lagartijas con rayas blancas prominentes en sus colas, lo que llevó a esta nueva variante de color. El líder, fascinado, examina de cerca la nueva lagartija y comenta sobre su apariencia única, diciendo a Wei que parece que realmente ha creado un nuevo color. Wei comparte el entusiasmo del líder, reconociendo la belleza de la nueva variante.
El líder hace una pausa, tragando saliva con dificultad antes de hacerle una pregunta seria a Wei. ¿Es posible combinar criaturas venenosas con toxinas fuertes para desarrollar una especie con veneno aún más potente? Wei duda por un momento y responde que es teóricamente posible, pero extremadamente difícil de lograr en la práctica. Antes de que Wei pueda elaborar, el líder lo interrumpe, rebosante de emoción, exigiendo saber cuán seguro está Wei de esta posibilidad. Luego, para sorpresa de Wei, el líder hace una audaz solicitud, le pide que se una al clan Tang. Wei lucha por procesar la oferta, pero el líder lo sacude entusiastamente, explicando que unirse al clan le permitiría aprender artes marciales y acceder a almacenes de hierbas, medicinas y venenos que podría necesitar. El líder agrega con gran entusiasmo que alguien como Wei podría incluso capturar o criar a las 10 criaturas venenosas legendarias, conocidas por su toxicidad incomparable en las llanuras centrales. El líder concluye su discurso con un detalle intrigante: su hija es una de las 3 flores de las llanuras centrales. Sorprendido, Wei le pide al líder que repita lo que dijo. Riéndose, el líder reitera que su hija es considerada una de las mujeres más bellas de la región, solo para darse cuenta de que el interés de Wei no radica en los humanos, sino en las criaturas venenosas. Wei, con gran entusiasmo, pregunta sobre las 10 criaturas venenosas legendarias, preguntándose si son tan fascinantes como el ciempiés de manchas azules. El líder le asegura que estas criaturas son mucho más increíbles, afirmando que el ciempiés de manchas azules ocupa el lugar más bajo entre ellas, comparado con el escorpión gigante, la rana dorada resplandeciente y otras con habilidades extraordinarias. Al ver la admiración y emoción en el rostro de Wei, el líder se da cuenta de que ha logrado convencerlo de unirse al clan. 2 días después, el líder visita a sus guerreros en su campamento. Se sorprenden cuando él les informa que Raksasa había aparecido en Hainan. El líder explica que Raksasa había estado oculto todo este tiempo, perfeccionando sus habilidades y fuerza, y que su nivel actual está casi a la par con el del padre del líder. Los guerreros están aún más asombrados cuando el líder revela que quien mató a Raksasa no fue él, sino el joven maestro Wei Sorion. Lo miran incrédulos antes de acercarse a él con gratitud, agradeciéndole por salvar a su líder. Algunos incluso bromean preguntándole si es un artista marcial experimentado que ha rejuvenecido. Wei se siente incómodo con la lluvia de preguntas de los guerreros, pero el líder interviene, sugiriendo que dejen que Wei explique con sus propias palabras. Con una leve sonrisa, Wei llama a las 3 larvas, lo que provoca movimiento dentro de su ropa. Los guerreros observan en silencio asombrados mientras las pequeñas criaturas emergen, aferrándose fuertemente a Wei. Uno de los guerreros pregunta por qué Wei mantiene tales criaturas con él. El líder interviene, explicando que estas son las larvas del ciempiés de manchas azules, la misma criatura que mató a Raksasa. Los guerreros están aún más sorprendidos, expresando incredulidad ante la capacidad de Wei para manejar tales criaturas altamente venenosas sin sufrir daño. Uno de ellos pregunta cómo ha logrado criarlas de manera segura. El líder responde firmemente, declarando que las habilidades de Wei son excepcionales y mucho más allá de las de una persona común. El líder enfatiza que por esta razón está decidido a que Wei se una al clan Tang, aunque Wei aún está considerando la oferta. Uno de los guerreros añade con entusiasmo que esta es una oportunidad única en la vida que Wei no debería dejar pasar. Sin embargo, el líder lo interrumpe, diciendo que deben actuar ahora y no pueden permitirse más retrasos. Wei pregunta al líder si todavía están buscando algo específico. El líder explica que Bloodhound Raksasa había estado usando un arte marcial prohibido llamado garra venenosa de sangre, que requiere sangre humana y médula ósea para alcanzar su máximo potencial. Wei se horroriza ante la brutalidad de tal técnica. El líder continúa, señalando que, si Raksasa tenía discípulos o aprendices, deben ser tratados para evitar que el arte resurja, y cualquier cautivo debe ser liberado. El líder pide a Wei que los ayude en esta misión, particularmente por su conocimiento de la geografía de la isla Hainan. Wei se toma un momento para pensar, dándose cuenta de que unirse al clan Tang podría asegurarle una posición prestigiosa de por vida. Al mismo tiempo, le ofrece una oportunidad para poner a prueba el carácter del líder durante la misión. Wei acepta ayudar, pero insiste en que deben esperar hasta que el líder se haya recuperado completamente. El líder se muestra encantado con la decisión de Wei y le expresa su gratitud. Wei responde diciendo que la elección no fue difícil, dado que la misión implica salvar vidas. Sin embargo, en realidad, planea usar la misión para aprender más sobre el clan Tang y evaluar su entorno de trabajo. 3 días después, el líder, completamente recuperado, lleva al grupo a un pueblo cercano a la academia abandonada en busca de pistas sobre Raksasa. Interrogan a los lugareños sobre desapariciones o incidentes inusuales. Un anciano menciona que 1 o 2 personas desaparecen cada año en el bosque, pero no cree que haya un patrón o conexión clara en estos casos. El líder agradece al anciano por su cooperación, y este responde humildemente que es un honor asistir al renombrado líder del clan Tang. A pesar de su exhaustiva búsqueda,
El grupo no encuentra información útil. Wei le pregunta al líder si sospecha algo en particular. El líder admite que inicialmente pensó que Raksasa los había encontrado porque estaba cerca, pero ahora se da cuenta de que la situación es más complicada de lo que había anticipado. Wei también encuentra extraño que no haya rastros de Raksasa en la zona, pero recuerda las palabras de Raksasa durante su batalla y llega a una conclusión importante. Wei le pregunta al líder si recuerda lo que Raksasa dijo cuando apareció en la academia. El líder, aún recuperándose de la pelea anterior, admite que su memoria de los detalles es difusa. Wei le recuerda las palabras de Raksasa: escuché que la escoria del clan Tang estaba cerca, así que vine a verlo por mí mismo. Wei señala que esto sugiere que alguien le informó a Raksasa sobre la ubicación del clan Tang. Por lo tanto, deberían investigar a todas las personas que pudieron haber cruzado caminos con el clan Tang durante su viaje por Hainan, usando un dibujo de Raksasa para reunir información. El líder, impresionado por el razonamiento de Wei, elogia la idea como ingeniosa y un paso significativo en su búsqueda. El equipo felicita a Wei por su aguda capacidad de análisis, coincidiendo en que su plan ahora es mucho más claro. El equipo llega pronto a un pueblo sombrío y escalofriante, cuya atmósfera oscura resulta inquietante. Uno de los guerreros señala que este podría ser el lugar que han estado buscando. El líder Cheolsan confirma que esta es la ubicación correcta, creyendo que los relacionados con Raksasa podrían vivir allí. Da instrucciones a su equipo para que entren al pueblo en silencio e interactúen respetuosamente con los aldeanos, ya que le han dicho que son amables. Al entrar, notan que el pueblo está escasamente poblado, y los pocos rostros que encuentran parecen desanimados e inusualmente fatigados. Mientras llaman a alguien para que los reciba, aparece un anciano con una joven y algunos guardias. El líder se presenta, explicando el motivo de su visita. Mientras Cheolsan habla con el anciano, la atención de Wei se desvía a otro aspecto. Observa que el pueblo parece carecer de vitalidad, e incluso la joven parece frágil y agotada. Se da cuenta de que el comportamiento de los aldeanos es anómalo, como si estuvieran bajo algún tipo de influencia o hechizo. El anciano niega que haya habido casos de desapariciones o eventos extraños, pero les pide con firmeza a Cheolsan y su grupo que se vayan. Cheolsan intenta expresar su preocupación por la baja población en comparación con la cantidad de casas, pero el anciano reacciona con ira, afirmando que eso no es asunto suyo. Tanto Cheolsan como Wei se sorprenden por la exagerada reacción del anciano. Cheolsan intenta desescalar la situación, mencionando que Wei les había dicho que los aldeanos eran amables y acogedores. Antes de que pueda continuar, la joven cae de repente al suelo. El anciano, en pánico, se arrodilla a su lado, murmurando que ella es su única familia restante y preguntándose por qué también se ha enfermado. Cheolsan da un paso adelante y ofrece examinar a la joven, explicando que, aunque no es un doctor profesional, tiene algunos conocimientos médicos. El anciano acepta rápidamente, desesperado por recibir ayuda. Durante el examen, el anciano revela que una plaga ha estado devastando el pueblo durante años, matando niños y debilitando gravemente a los adultos. Cheolsan tranquiliza al anciano, prometiéndole hacer todo lo posible por ayudar. Agradecido, el anciano ordena a los aldeanos que sigan las indicaciones de Cheolsan sin demora. Mientras Cheolsan trabaja para tratar a la joven, Wei le pregunta en voz baja a uno de los guerreros sobre la experiencia médica de Cheolsan. El guerrero explica que Cheolsan es muy hábil en medicina, ya que la especialización del clan Tang en venenos los ha llevado a sobresalir también en conocimientos médicos. Agrega que las artes marciales requieren una comprensión precisa de la anatomía humana, lo que hace que el líder sea muy versado en principios médicos. Wei se sorprende, ya que había asumido que el clan Tang era solo un grupo de asesinos que dependían del veneno en combate. Comienza a considerar la posibilidad de aprender artes médicas de ellos, en lugar de profundizar en sus aterradoras técnicas de veneno. El guerrero saca a Wei de sus pensamientos con un comentario escalofriante, mencionando que el clan a veces inyecta venenos en sus enemigos solo para estudiar sus reacciones. Wei se queda en silencio, dándose cuenta del peligroso mundo en el que se ha metido, y que el clan Tang está lejos de ser ordinario. Cuando llegan al área de tratamiento, Cheolsan usa su energía interna para estabilizar la respiración de la joven, transfiriendo una porción de su propia vitalidad. El anciano le agradece fervorosamente, suplicando que salve a su nieta. Sin embargo, Cheolsan nota algo inusual en el pulso de la joven y le pregunta al anciano si ella nació con problemas cardíacos. El anciano explica que su enfermedad comenzó hace una década y que otros en el pueblo han sufrido síntomas similares, lo que sugiere la presencia de una enfermedad misteriosa. El anciano admite que fue por esto que inicialmente les pidió que se fueran, ya que no quería exponerlos al peligro. Cheolsan lo tranquiliza, asegurándole que les proporcionará un remedio efectivo para los problemas cardíacos, e instruye al anciano para que reúna a los aldeanos, para que también reciban tratamiento. El anciano estalla en lágrimas, abrumado por la gratitud, agradeciendo al líder profusamente por sus esfuerzos. El líder responde con una cálida sonrisa, reconociendo el alivio del anciano.
Más tarde, mientras el líder pasea por el pueblo con su fiel compañero Gu Pae, discuten las condiciones de los pacientes. Gu Pae felicita la dedicación del líder para ayudar a los enfermos. El líder lo agradece humildemente y comienza a describir los síntomas que ha observado: letargo, hinchazón en los ojos, fiebre leve y latidos irregulares del corazón. Síntomas que parecen no estar relacionados, pero empeoran en los pacientes con condiciones cardíacas graves. Después de un momento de reflexión, el líder le pregunta a Gu Pae sobre el paradero de Wei. Gu Pae explica que Wei se había agotado ayudando a los pacientes, por lo que lo guió a su habitación para descansar. El líder comenta que es natural que Wei esté cansado, dada su falta de entrenamiento en artes marciales y el considerable esfuerzo que ha puesto, y decide ir a ver cómo está. El líder le pide a Gu Pae que lo conduzca a la habitación de Wei. Al abrir la puerta en silencio, el líder nota algo inusual en el rostro de Wei mientras duerme. Preocupado, rápidamente levanta su mano y le da una fuerte bofetada en la cara, despertándolo de golpe. Wei se sobresalta, sujetándose la mejilla adolorida, con los ojos llenos de lágrimas, mirando al líder en estado de shock. Grita preguntando por qué hizo eso, quejándose de que le dolió terriblemente. El líder se disculpa profusamente, explicando que no pretendía golpearlo, pero que había visto un insecto extraño en su mejilla y consideró que era demasiado peligroso dejarlo allí. Wei, aún frotándose la mejilla, pregunta qué tipo de insecto era. El líder se lo muestra, abriendo la palma de su mano para revelar el insecto. Los ojos de Wei se abren en reconocimiento al identificar el insecto, pero lucha por entender cómo terminó allí. Al juntar las piezas, le pide al líder que aclare los síntomas que los pacientes han estado experimentando, particularmente los latidos irregulares del corazón. El líder confirma que los latidos irregulares son un síntoma clave. Sonriendo con confianza, Wei anuncia que podría haber identificado la causa de la enfermedad del pueblo, señalando el insecto. Explica que se conoce como insecto besador, un tipo de chinche asesina que recibe su nombre por el hábito de alimentarse de sangre, en áreas cercanas a la boca o los ojos mientras las víctimas duermen. Wei elabora, afirmando que, aunque el insecto en sí no es venenoso, transporta parásitos peligrosos en su intestino. Estos parásitos pueden ser transmitidos por picaduras o contaminación fecal, causando una enfermedad potencialmente fatal conocida como la enfermedad de Chagas, que históricamente ha causado muchas muertes. Volviendo al anciano, Wei le pregunta si los perros del pueblo han mostrado síntomas similares, como respiración rápida o letargo. El anciano se sorprende por la pregunta, preguntando si el insecto también podría afectar a los perros. Wei afirma con confianza que el insecto es la fuente de la enfermedad, dejando al anciano atónito y sin palabras. Después de un momento, el anciano, con la voz temblorosa, pregunta si su nieta podrá salvarse. Wei lo tranquiliza, asegurándole que es posible si pueden asegurar el tratamiento adecuado. El líder interviene con una ligera risa y le pregunta a Gu Pae su opinión sobre Wei. Gu Pae responde que ahora entiende completamente por qué el líder tiene tan alta estima por el joven maestro. Wei, confundido por su intercambio, los mira en confusión, sin entender qué hacer con su admiración. Sintiendo el peso de sus miradas, se sonroja. El líder cambia de tema para explicar más sobre el clan Chang, introduciendo el concepto de Heu. Lo describe como un organismo misterioso, considerado por algunos como un parásito venenoso y por otros como una entidad mágica. Se cree que se originó en China y es utilizado por individuos malévolos para atormentar o controlar a otros, obligándolos a actuar en contra de su voluntad. Wei se sorprende por la idea de usar Heu para manipular a los humanos y le cuesta creerlo. El líder le asegura que Heu ha causado muchas muertes, obligando a los guerreros a cometer actos horrendos, como matar a sus propios hijos o traicionar a sus familias, convirtiéndolos en esclavos de los malhechores. El anciano se desploma en lágrimas, temiendo que su nieta haya caído víctima de tales fuerzas malévolas. Ignorando los sollozos del anciano, el líder explica que se han hecho esfuerzos significativos para desarrollar tratamientos para Heu. Estos remedios expulsan al parásito del cuerpo o lo disuelven y matan dentro del huésped. Wei duda, sugiriendo que derrotar a una criatura tan formidable podría no ser posible. Sin embargo, el líder responde con entusiasmo, afirmando que el clan Chang es el más capaz de lograr tales hazañas. Saca un pequeño orbe de su bolsillo, presentándolo como la esfera disolvente de maldiciones, y explica que solo una pequeña cantidad de su sustancia es suficiente para eliminar el problema. Wei queda impresionado por las avanzadas capacidades del clan Chang, pero encuentra que el nombre es excesivamente dramático para lo que considera un simple tratamiento antiparasitario. El líder tranquiliza al anciano una vez más, afirmando con confianza que salvarán a su nieta. Después de usar el tratamiento, los aldeanos comienzan a recuperarse uno por uno. La nieta del anciano es la primera en recuperarse por completo, lo que desata una enorme alegría y celebración en todo el pueblo. Los aldeanos organizan un festín para honrar al líder y su equipo, expresando su profunda gratitud.
Durante las festividades, el líder agradece a Wei, reconociendo que sin sus observaciones sobre la causa de la enfermedad, la situación habría sido mucho más desafiante. El líder le da públicamente el crédito a Wei por su éxito, lo que provoca que los aldeanos lo colmen de elogios y agradecimientos. Wei siente un gran orgullo al recibir tal reconocimiento, y se da cuenta de que el líder parece genuinamente complacido de otorgarle este honor. La experiencia deja una impresión positiva en él. Durante la celebración, el anciano le susurra al líder, mencionando un tema que se había tocado anteriormente en la entrada del pueblo: las misteriosas desapariciones en áreas cercanas. El anciano relata una extraña historia contada por un aldeano años atrás, sobre una tragedia en la que desapareció inexplicablemente toda la población de un pueblo. El líder pide más detalles, y el anciano explica que el pueblo en cuestión está al oeste. Después de que concluyen las celebraciones, el líder y su equipo se dirigen a las coordenadas proporcionadas por el anciano. A medida que se acercan al lugar, el hedor a muerte y descomposición se vuelve cada vez más abrumador. Al llegar, quedan horrorizados por la escena macabra: pilas de esqueletos y cadáveres esparcidos por la zona, con el aire pesado por el olor a veneno. Gu Pai le aconseja a Wei que no mire, advirtiéndole sobre el espantoso espectáculo, pero Wei responde con calma que ya lo ha visto mientras investigaba la zona. Uno de los guerreros nota algo peculiar: un ave de colores brillantes se mueve libremente entre los cadáveres, aparentemente alimentándose de ellos con facilidad. La vista provoca una mezcla de asombro y disgusto en el grupo. Uno de los guerreros, enfadado por el comportamiento del ave, declara que no permitirá que profane a los muertos. Ignorando los intentos del líder por detenerlo, recoge una piedra y la lanza contra el ave. La piedra golpea a la criatura, atrayendo su atención. Los ojos del ave brillan con una luz extraña, sobresaltando al guerrero, que no había anticipado tal reacción. El líder advierte de inmediato a todos que algo antinatural está sucediendo. De repente, el ave agita sus alas, liberando una densa sustancia extraña al aire. Wei se queda sin aliento, al ver cómo los cadáveres y los esqueletos a su alrededor comienzan a descomponerse de manera antinatural. El líder rápidamente cubre la boca de Wei para callarlo, lo levanta y ordena al resto del equipo que se retire de inmediato. Explica que el ave con la que están tratando es el Sen Miao, una criatura altamente venenosa. Tras escapar con éxito, el líder reúne al equipo para explicar la naturaleza del ave que encontraron. La describe como una criatura majestuosa, con una envergadura de alas de 5 metros, un pico de bronce y plumas moradas brillantes. Cuando se enfurece, el ave extiende sus alas y libera una toxina mortal que mata todo a su alrededor, convirtiendo el área en un páramo. El líder agrega que el ave es conocida como Sen Miao, el rey de los venenos, y se la considera el ápice de las criaturas venenosas. Wei está visiblemente extasiado, expresando su asombro al encontrarse con una criatura tan mortal. Comenta que las serpientes venenosas y los insectos que ha visto antes parecen casi inofensivos en comparación con este. El Sen Miao es como un arma biológica voladora viviente, y su entusiasmo solo crece al imaginar su potencial. El líder continúa explicando que el ave Sen Miao se alimenta exclusivamente de las cabezas de serpientes venenosas, lo que podría explicar su presencia en la zona. Intrigado, Wei pregunta si esta ave es común. El líder responde que es extremadamente rara, tanto que las personas podrían vivir toda su vida sin llegar a ver una, ya que solo se avista una vez cada pocos siglos. Pensando por un momento, Wei pregunta de repente si es posible capturar el ave. La pregunta sorprende a los guerreros, pero el líder se ríe y le pregunta a Wei por qué querría intentar tal hazaña. Wei admite su curiosidad, pero expresa preocupación por el veneno mortal del ave. El líder lo mira calmadamente y revela que hay una manera de capturar al ave, pero requiere dominar todas las técnicas de combate del clan Tang. Explica que aquellos que logran dominar sus técnicas se vuelven inmunes a todos los venenos conocidos, incluido el veneno del Sen Miao, lo que los hace capaces de capturar al ave. Juguetonamente, el líder le dice a Wei que las leyes del clan Tang prohíben estrictamente enseñar sus técnicas de combate a los forasteros, incluso si él, como líder, quisiera romper las reglas. Sintiéndose desafiado, Wei pregunta emocionado si unirse al clan le permitiría volverse inmune a todos los venenos. El líder confirma esto, dejando a Wei deslumbrado por la perspectiva. Por un momento, parece un sueño. El líder agrega que, si Wei decide unirse ahora, él mismo le enseñará todo. Sin embargo, si Wei sigue dudando, la oferta podría no estar disponible por mucho tiempo. Sintiendo el desafío, Wei declara impulsivamente que quiere unirse al clan Tang y convertirse en discípulo del líder para aprender todo de él. El líder se ríe de manera traviesa y luego responde que lo pensará. Momentos después, el líder se pone serio, coloca una mano sobre el hombro de Wei y lo declara formalmente miembro de la familia del clan Tang. El líder y su equipo continúan siguiendo la pista de Raksasa, llegando finalmente a una cueva abandonada con huellas claras cerca de la entrada. Gu Pai entra en la cueva para investigar y sale con un paquete de papeles que le entrega al líder.
Al examinar los papeles, el líder observa que están escritos completamente en sangre y contienen la técnica secreta para el arte marcial de las garras venenosas de sangre. Wei se sorprende al imaginar que Raksasa usó su propia sangre para registrar la técnica. El líder anuncia que su misión está completa y es hora de regresar. Cuando Wei pregunta si van directamente de regreso a Sichuan, el líder confirma, explicando que han asegurado la esencia del cien pies de manchas azules y la técnica prohibida, lo que no deja razón para quedarse. Recordando a las criaturas que mantiene en la academia, Wei pide que paren para liberarlas de nuevo en la naturaleza. El líder está de acuerdo, mencionando que también pueden prepararse para su partida allí. Antes de salir de la cueva, Wei nota algo brillante cerca de la entrada. Los guerreros investigan y descubren una pluma del ave Miao. El líder la recoge cuidadosamente y se la entrega a Wei como un regalo simbólico por haberse unido al clan Chang, especialmente dada la fascinación de Wei por el ave. Wei agradece sinceramente al líder, pero el líder bromea diciendo que la forma en que Wei lo dirige podría necesitar cambiar después de la próxima celebración. Confuso, Wei pregunta a qué celebración se refiere, pero el líder guarda los detalles para sí mismo. Mientras tanto, el anciano llega a la sede del clan Chang y de inmediato pregunta por el estado de Weun. Se le informa que ella aún está aferrándose a la vida, aunque gravemente enferma. Al apresurarse hacia su habitación, irrumpe por la puerta con la esencia del cien pies de manchas azules en mano. La madre de Weun, abrumada por la emoción, le ruega al anciano que administre el tratamiento rápidamente. Con cuidado, el anciano extrae la esencia de su recipiente y se la da a Weun. A medida que la energía de la esencia comienza a fluir a través de su cuerpo, la habitación cae en un silencio absoluto, todos observando ansiosamente cualquier signo de mejora. A pesar de su expectación, Weun sigue acostada, débil y fatigada, intensificando la tensión entre su madre y su abuelo. Mientras tanto, Wei comienza a sentir el peso del agotamiento después de un agotador viaje, de aproximadamente un mes y medio, desde Hainan hasta Sichuan, pasando por Nanjing. Cuando finalmente llegan a la sede del clan Tang, Wei se asombra por la grandeza de la mansión principal, situada en el monte Tang, que fue nombrado así en honor al clan. A medida que se acercan, Wei escucha voces fuertes y bullicio dentro de la mansión. De repente, las enormes puertas se abren y un gran número de guerreros emerge para saludar al líder y al jefe del clan, dejando a Wei asombrado por el tamaño del clan Tang. No imaginaba que tantas personas formaran parte de la organización. En medio de la multitud que da la bienvenida, Wei nota una figura al fondo, indistinta al principio, pero luego claramente llamando al líder, papá. La figura corre hacia él rápidamente. Los ojos del líder se abren con asombro al ver a Weun, con lágrimas en el rostro, gritando de alegría y lanzándose a sus brazos. Wei queda atónito, no esperaba que Weun fuera la hija del líder, especialmente con su aura radiante y positiva, que contrastaba con la imagen sombría que había imaginado. El líder expresa su alegría, exclamando que Weun está viva y bien de nuevo. Weun, llorando y pidiendo disculpas, se aferra a él con fuerza. El líder le pregunta por su estado, feliz por su supervivencia a pesar de sus preocupaciones persistentes por su salud. Wei observa la reunión en silencio, tratando de procesar cómo las cosas habían cambiado tan drásticamente. Se siente particularmente impactado, por la realización de que la flor de la que el líder había hablado antes no era otra que su hija. El líder se acerca a Wei con una sonrisa, diciendo que quiere presentarle a alguien. Formalmente, le presenta a Weun, señalando juguetonamente que ella es la flor que Wei había mostrado poco interés en conocer. Wei siente una ola de vergüenza al recordar su conversación anterior con el líder, cuando desestimó el interés en flores, hierbas o cosas similares. Weun, conocida como la flor venenosa del clan Chang, había llevado una carga emocional pesada que nunca había compartido con nadie. Desde joven, había sido desestimada por los ancianos del clan, quienes creían que su único propósito era casarse con un poderoso guerrero de linaje noble. Habían presionado a su padre para que tomara una segunda esposa, aunque él siempre se negó. Weun había ocultado este dolor dentro de sí misma, decidida a demostrar que su existencia no era un error. Había trabajado incansablemente para alcanzar la grandeza en las artes marciales, con la esperanza de demostrar su valor al clan, pero su impaciencia por probarse a sí misma había llevado a un desastre, cuando forzó demasiado su energía interna y fue envenenada por una fuerza demoníaca malignante. Weun despierta de su largo coma para encontrar a su madre, abuelo y los ancianos del clan rodeándola. Su madre llora de alegría, contándole lo preocupados que habían estado. Weun, confundida por su presencia, comienza a recordar sus recuerdos y se rompe en llanto, pidiendo disculpas a su madre por todo lo sucedido. Confiesa que solo quería ser útil para el clan, pero terminó perdiendo toda su energía interna en el proceso.
Su abuelo le toma la mano suavemente, y le pregunta si ha soportado esta carga por culpa de las luchas de su padre y su abuelo, a pesar de que ya había alcanzado el nivel de 100 venenos al que tanto había aspirado. El abuelo le insta a dejar de llorar y a celebrar su logro, para sorpresa de ella. Tentativamente, intenta reunir su energía y descubre que fluye de manera más suave y poderosa de lo que jamás imaginó. Curiosa, Gwaun le pregunta a su abuelo qué sucedió, pero él la interrumpe diciendo que primero debe escuchar una historia. Le revela que un joven no solo salvó su vida, sino que también le otorgó energía interna equivalente a 1000 venenos, no solo 100. Cuando Gwaun ve a Wei, las palabras de su abuelo resuenan en su mente. Lo observa en silencio por un momento, su mirada inquebrantable. Wei se siente profundamente incómodo, al recordar cómo previamente se había referido a ella de manera despectiva como una maleza, durante su conversación con el líder sobre las criaturas venenosas. Dándose cuenta, Wei da un paso adelante y se presenta formalmente, expresando su felicidad al verla recuperada y en buen estado de salud. Gwaun sonríe cálidamente, respondiendo que también está encantada de conocerlo. Se presenta como la flor venenosa del clan Tang y le agradece sinceramente por salvarle la vida, prometiendo que nunca olvidará su amabilidad. Wei observa a Gwaun, cautivado por su belleza y su radiante actitud. De repente, escucha la voz del líder en su cabeza, a través de telepatía, preguntándole en qué está pensando. Sorprendido por la intrusión, Wei se queda congelado, pero el líder continúa burlándose, sugiriendo que Gwaun podría ser un poco delgada, pero es indudablemente hermosa. Luego, pregunta ligeramente si Wei quiere conocerla mejor. Avergonzado por los comentarios del líder, Wei no sabe cómo responder y decide tomar un baño caliente para quitarse la fatiga del viaje. En el baño, Wei observa su cuerpo cansado y golpeado, y nota que sus 3 larvas descansan inusualmente tranquilas. Normalmente nunca se alejan de su lado, pero recuerda que les había dicho antes que el agua caliente podría dañarlas, y les pidió que se quedaran en el balde de agua. Para su sorpresa, ellas lo obedecieron de inmediato, casi como si lo entendieran. Esto le provoca una curiosa reflexión. ¿Acaso estas criaturas realmente lo entienden? Recuerda la explicación del líder Cheolsan, que las larvas responden a intenciones o señales fuertes, especialmente relacionadas con el peligro o la agresión. Wei bromea diciendo a las larvas que lo están avergonzando al mirarlo incluso mientras se baña. Las larvas emiten un suave sonido chirriante, y regresan al balde como se les pidió, dejando a Wei riendo por su obediencia y comportamiento entrañable. Reflexionando sobre el comentario previo de Cheolsan acerca de las larvas siendo criaturas espirituales, Wei decide aprender más sobre su naturaleza y singularidad. Sus pensamientos regresan a las observaciones de Cheolsan sobre Gwaun, lo que lo hace sentirse incómodo. Wei decide que debe proceder con cautela e incluso considera dejar la mansión del clan para evitar cualquier complicación. En la sala de reuniones del clan Tang, los ancianos del clan se reúnen para una discusión importante. El líder Cheolsan anuncia su decisión de ceder el ala este de la mansión a Wei. El abuelo, escéptico, cuestiona si Wei realmente posee el talento y las habilidades para merecer tal tratamiento. Cheolsan defiende firmemente su decisión, explicando que su encuentro inicial fue una cuestión de suerte, pero después de observar las habilidades de Wei, lo reconoció como un tesoro demasiado valioso para perder. Expone la experiencia sin precedentes de Wei con criaturas venenosas, la derrota de Raksasa, un discípulo de Ta Kunyang, su encuentro con seres espirituales raros como el pájaro Sen Miao, y su exitosa crianza de larvas que nacieron de los huevos del ciempiés de manchas azules. Sus palabras dejan atónitas a Gwaun y su madre, mientras que el abuelo suelta una risa de admiración, comparando a Wei con una joya invaluable. Luego, Cheolsan sorprende a todos al anunciar su intención de casar a Wei con su hija Gwaun. Gwaun, desconcertada por la propuesta repentina, lucha por procesarla y necesita tiempo para pensar. Permanece en silencio, su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Siempre ha luchado por demostrar su valía al clan, anhelando el reconocimiento a través de sus propios logros. Con renovada determinación, Gwaun responde firmemente, diciendo que, como miembro del clan Tang, entiende la razón de su padre. Sin embargo, afirma que la decisión es suya. Con la voz cargada de emoción, declara que solo ella decidirá si Wei es digno de ella. Abandonando abruptamente la habitación, deja a todos sorprendidos por su arrebato. Cheolsan observa su partida tranquilamente, comentando que Wei necesitará sabiduría para manejar esta situación. Señala que, aunque Gwaun es una hermosa flor venenosa, viene con espinas afiladas como garras. Gwaun, ahora completamente adaptada a su nueva energía interna de 1000 venenos, decide que es hora de evaluar el carácter y las cualificaciones de Wei personalmente. Mientras tanto, después de terminar su baño, Wei se relaja observando el atardecer. Reflexiona sobre su situación actual, sin saber cómo manejarla, especialmente porque sospecha que Gwaun podría estar enojada con él o incluso disgustada. Buscando consejo, bromea pidiendo orientación a sus larvas, pero se asusta cuando Gwaun de repente grita su nombre, acercándose a él con una caminata decidida.
Weun pide una conversación privada y rápidamente le pide que le extienda la mano. Confuso pero obediente, Wei extiende la mano, sin saber qué intenciones tiene ella. A medida que el silencio se prolonga, él se siente cada vez más incómodo y nervioso. Finalmente, suelta que no entiende la urgencia, señalando que apenas han hablado durante 5 minutos y que estos temas generalmente requieren tiempo, reflexión y una conversación significativa. Los ojos de Weun se abren con sorpresa y vergüenza al darse cuenta de que Wei ha entendido completamente mal sus intenciones. Su rostro se sonroja con una mezcla de frustración y humillación. Enfadada, grita que está equivocado y que eso no es para nada lo que quería decir. Ella exige saber cómo pudo pensar algo así. La chica está de pie frente al chico sentado, y hay silencio entre ellos. Ella suspira ligeramente, algo nerviosa, y luego, sonriendo levemente, explica que vino a aclarar las cosas y admite que su solicitud de ayuda pudo haber sido malinterpretada. Wei la mira atónito, pero rápidamente se ríe al darse cuenta de que ha habido un malentendido. La chica luego se disculpa por su aparición repentina, admitiendo que fue algo ruda. El chico parece relajarse un poco al escuchar sus palabras sinceras. Weun dice que Wei parece joven, pero tiene una mente brillante y comienza a hablar sobre la situación. El chico escucha atentamente mientras ella comparte su historia, la cual él dice que se parece a un drama histórico. Weun revela que su clan Chang está bajo constante presión de otros clanes, por lo que el líder del clan decidió casarla con él. Wei se da cuenta de que el líder ya había pensado en todo y había determinado su lugar en la historia. La chica se disculpa por necesitar asegurarse de que la decisión de su padre fuera la correcta. Añade que si las cosas no funcionan entre ellos, él no quedará solo y le ofrece ser hermanos. La chica, sorprendida y preocupada, mira la mano extendida de Wei. Él dice que entiende sus palabras y se ofrece a comprobar sus acciones. Weun lo observa en silencio, sin saber qué decir. La chica coloca 2 dedos sobre su muñeca, preparándose para el siguiente paso. Se sientan juntos y ella cierra los ojos. Comienza el proceso rodeada de energía mágica. Weun dice que no todos pueden dominar las artes marciales del clan Chang, ya que requiere absorber veneno en el cuerpo, y muchos pueden morir en el proceso. Ella explica que cuanto mayor es el nivel del veneno y el dominio de la energía interna, mayores son las posibilidades de dominar con éxito los venenos fuertes. Weun termina, pero aún sostiene la mano del chico. Ella dice que para hacer esto, él necesita tomar el veneno correctamente en su cuerpo y que, afortunadamente, su cuerpo está adaptado para ello. Sin embargo, su cuerpo solo puede absorber veneno hasta el nivel de 10 especies diferentes, y explica que esta es una limitación por el momento. Wei se sorprende un poco al darse cuenta de que su nivel actual de desarrollo ya es bastante bueno, considerando que recién se unió al clan. Weun explica que este nivel es lo más alto que una persona normal como él puede alcanzar. La chica dice que es hora de que se vaya, a lo que el chico responde con una aceptación renuente. Weun se da vuelta decidida y Wei parece ligeramente confundido mientras la acompaña. Con una mirada, el chico se da cuenta de que ha alcanzado el nivel de 10 venenos y se preocupa un poco por ello. Se da cuenta de que ahora no podrá atrapar la enredadera venenosa, lo cual es extremadamente importante para él. La chica, mientras está en el baño, suspira, reflexionando sobre algo. Nota que su cuerpo huele extraño después de consumir 100 pies de manchas azules. A pesar de los baños regulares, Weun se viste mientras se concentra en la situación. Wei está durmiendo dulcemente y alguien se disculpa por no haber podido agradecerle adecuadamente. Wei grita en su sueño, sufriendo de una pesadilla. Alguien le da las gracias con lágrimas en los ojos, llamándolo joven. El chico ve a la chica repitiendo las palabras de gratitud, lo que lo deja confundido. Wei se pregunta si esto es un sueño, pero la voz de la chica responde que no es realmente un sueño. La chica explica que simplemente tomó la apariencia de Weun para que él no tuviera miedo, y se llama a sí misma una 100 pies de manchas azules, la madre de esos niños. El chico interviene sorprendido, preguntando si realmente es una escolopendra. Las niñas que ve son las que corren hacia él, abrazándolo con alegría. Se pregunta si estas pequeñas son hijas de la escolopendra y si todas son niñas. Wei se pregunta qué están haciendo en su sueño. La chica dice que murió dejando a sus hijos atrás, y su alma permaneció en el cristal debido a una rabia que no llegó a los cielos. Quedó en el cuerpo de la chica hasta el día de hoy, ya que ella tragó su cristal. Pero un día, encontró una forma de deshacerse de su resentimiento, por lo que terminó aquí. Wei mira hacia otro lado y la chica responde que fue porque él y sus bebés vinieron a ella. Él se da cuenta de que es la única razón por la que ella murió a manos del clan Chang. Dice con arrepentimiento que no tenía la intención de hacerlo, pero aún así estuvo involucrado en la muerte de la escolopendra. Weun sonríe suavemente mientras cierra los ojos, su rostro expresa comprensión y reconciliación. Le pide a Wei que honre su petición si se siente culpable. Wei responde de inmediato que hará cualquier cosa. La chica le pide que cuide a sus bebés hasta que crezcan.
Wei aclara que los bebés de la escolopendra deben pasar por 2 mudas en el cuerpo de su madre antes de crecer, a lo que la chica responde que son diferentes, no como los insectos normales. Ella explica que antes de mudar, los cachorros se alimentan de la energía de su cristal y luego comienzan a absorber la energía de otras criaturas. Wei se da cuenta de que los niños necesitan estar cerca del cristal de Gweun y se preocupa por ello. La chica admite que maldijo a Gweun, quien absorbió su cristal, para vengarse. Wei se sorprende mucho al enterarse de que Gweun podría estar emitiendo un horrible olor. La chica está furiosa y dice que puso la maldición a propósito para que Gweun no pudiera estar con un hombre y tener descendencia, lo que deja a Wei impactado. La chica explica que puede levantar la maldición si alimenta a sus hijos con su energía interna, además de que esto ayudará a ganarse su corazón. Wei responde pensativo a la sugerencia de Gweun. Él dice con énfasis que no le gusta la idea de aprovecharse de la situación de Gweun. La chica sonríe cálidamente y reconoce la nobleza de Wei. Le pregunta qué va a hacer y señala que Gweun quiere a un hombre fuerte a su lado. Wei se da cuenta de que no puede conseguir los cristales y los venenos legendarios, ya que su veneno ha sido absorbido por Gweun, lo que le causa confusión. Dice que tiene una buena idea y la chica pregunta sorprendida si es cierto. Wei responde con confianza que solo tiene que confiar en él y agrega que el plan debería funcionar. Wei y Gweun están sentados en la terraza discutiendo los eventos del día anterior. Gweun parece preocupada y dice que ahora se da cuenta de que huele mal por el cristal de la escolopendra. Wei sugiere una solución: dejar que los bebés escolopendra se sienten sobre ella por unos días para que el olor desaparezca por sí mismo. Gweun se siente avergonzada y se disculpa por sus palabras. Ella nota que Wei le ha dado información muy importante y se pregunta si él pedirá algo a cambio. Wei sonríe y dice, escucha. Declara que no es tan terrible como para aprovecharse de la situación de la chica. Gweun se gira, parece estar algo pensativa. Ella explica que no puede aceptar ayuda todo el tiempo. Gweun comienza a reflexionar sobre las palabras de su padre, y se da cuenta de que hay algo más valioso en la vida que los logros en las artes marciales. Wei le dice a Gweun que también ha estado pensando en algo importante, y ella le pregunta qué quiere decir exactamente. Él recuerda que le mencionaron que solo podía absorber 10 tipos diferentes de veneno. Wei recuerda que solo puede absorber 10 tipos de veneno, y en ese caso, él quiere absorber los venenos de 10 bestias legendarias. Gweun interviene sorprendida por lo de los venenos de las criaturas legendarias. Gweun, pensativa, comienza a cuestionarse y reflexionar sobre por qué Wei quiere ser el mejor para ella. Gweun se siente avergonzada al darse cuenta por primera vez de que recibió una confesión de un hombre, lo que la hace sentirse confundida. Wei y Gweun se miran fijamente en silencio. En el siguiente momento, ella intenta averiguar si Wei realmente dijo lo que cree que dijo. Wei se ríe y dice que no es así. Gweun le dice a Wei que el camino que tiene por delante será extremadamente difícil, posiblemente tomando décadas o incluso una vida entera. Wei se pregunta si es tan grave. Gweun está avergonzada, se cubre la cara con las manos y no puede contener su rubor mientras trata de esconder sus sentimientos. Después de reunir sus pensamientos, Gweun aclara que Wei ahora tiene 15 años y le quedan 3 años hasta que llegue a la mayoría de edad. Su vergüenza solo aumenta. Ella continúa explicando que en esos 3 años, Wei debe absorber el veneno de al menos una de las criaturas legendarias para poder pasar la prueba. Gweun aclara que la prueba es necesaria para que él pueda estar con ella, insinuando un matrimonio. Ella está claramente nerviosa, y su vergüenza alcanza su punto máximo. Gweun luego declara decidida que animará a Wei, pero su vergüenza la hace huir, dejando al chico desconcertado. Wei, confundido, intenta detenerla, pero falla, y Gweun ya está corriendo, diciendo que tiene que irse. Wei la detiene con una pregunta inesperada. ¿Qué pasa con la alimentación? El chico le recuerda que debe alimentar a las escolopendras antes de irse. Sin otra opción, Gweun regresa a su asiento. Wei sostiene a las pequeñas criaturas en sus manos y asegura a Gweun que no muerden. Gweun está avergonzada, pero se relaja. Wei habla con las criaturas cuidadosamente, llamándolas niñas, y una de ellas hace un sonido de kiri. Wei les dice a las criaturas, vayan con mamá y luego vuelvan con papá, lo que hace que la chica empiece a sentirse avergonzada. Él se disculpa nerviosamente, explicando que solo se equivocó porque las criaturas todavía son niñas. Los ancianos discuten que lo inusual de Wei es evidente para su hija Gweun, y eso los preocupa. El anciano asume que algo está pasando entre Wei y Gweun, pero la otra cree que ella lo rechazó. Después de una breve pausa, el jefe de la familia suspira y afirma que no quiere forzar su relación. Surge una sugerencia de hacer que Gweun entrene a Wei para que puedan unirse. La madre de Gweun ofrece elevar el estatus de Wei a través del Consejo de Ancianos, para mejorar su posición ante los ojos de la chica.
El anciano piensa que elevar el estatus del chico puede ayudarlo a ganarse la estima de Weun, pero el padre de Weun piensa que, debido al carácter de su hija, esto no ayudará a Wei. El anciano está de acuerdo con el argumento de su hijo, reconociendo que tiene razón y se detiene a reflexionar. Weun está frente a la puerta de la sala de los ancianos, preparándose para una conversación importante. Llama a su padre, lo que sorprende a los presentes, ya que nadie esperaba que ella apareciera en ese momento. Su padre le dice que entre, y Weun abre la puerta vacilante, mostrando su tensión. Weun entra en la sala con la cara roja y mira alrededor, viendo a todos los ancianos. Weun se sorprende, no esperaba que ellos estuvieran en la reunión, y su emoción aumenta. Anuncia que ha venido a hablar, lo que atrae la atención de todos los presentes. Avergonzada, comienza a hablar sobre Wei, pero le cuesta terminar su pensamiento debido a su timidez. Con gran esfuerzo, suelta que hará lo que su padre le ordenó, mostrando determinación. Su padre queda atónito por sus palabras, no esperaba una reacción tan emocional. El padre le pregunta a Weun de qué está hablando. La madre piensa que su hija se ha enamorado de un chico. Weun guarda silencio, su rostro se pone cada vez más rojo de vergüenza, no sabe qué responder. La madre reacciona felizmente ante su condición, sugiriendo que Wei podría haber tomado un gusto por ella. Weun intenta explicar que no es así, pero parece aún más confundida y avergonzada. Weun continúa diciendo que Wei está comprometido a convertirse en una mejor persona por ella y le ha prometido personalmente. Su padre toma un gran interés en lo que dice y le pide más detalles sobre la situación. Weun explica que Wei ahora está al nivel de los 10 venenos y quiere absorber los venenos de las 10 criaturas legendarias. Los ancianos comienzan a reír, admirando la ambición y determinación de Wei. Weun confiesa que le prometió a Wei que su matrimonio ocurriría si él pasaba la prueba antes de llegar a la adultez. La madre escucha con una sonrisa, aprobando sus palabras y notando lo terco que es el joven en su intención. Weun le pregunta a los ancianos si entienden por qué le dio tales condiciones a Wei. El padre ríe, sugiriendo que debió haber negociado los 3 venenos de las criaturas, ya que su hija es digna de más. La madre se da cuenta de que Weun todavía está aprendiendo a tratar con los hombres. Weun ofrece cambiar los términos, pero su madre le aconseja dejar las cosas como están, asegurándole que los sentimientos de Wei deberían manifestarse a través de sus esfuerzos. El jefe de la familia decide que tratarán a Wei como un futuro yerno, pretendiendo no saber nada sobre su arreglo, y agrega que si el joven se esfuerza, puede llegar a ser parte de su familia. Weun está atónita, pero feliz con esta decisión, su confianza crece bajo los árboles en flor. Wei sostiene las manos de la escolopendra de la chica, quien se sorprende por su valentía y sentido de confianza. Wei ríe felizmente, afirmando que el coraje es su segundo nombre y sigue ganándose su favor. Weun admite que su resentimiento ha disminuido y siente que su tiempo en ese asiento está llegando a su fin. Wei entiende sus palabras con ligero asombro, dándose cuenta de la importancia de lo que está sucediendo, mientras los niños cercanos observan con curiosidad. La chica sugiere que Wei exprese su petición, si es que tiene alguna. Wei está nervioso, y después de pensar un momento, habla sobre su solicitud. Wei pregunta si puede ver el cuerpo de la chica, lo que la sorprende. La chica, confundida por el hecho de que Wei también es un hombre, accede. Está a punto de quitarse algo de ropa, dándose cuenta de que las personas son débiles ante el deseo. Wei, de repente, pregunta si necesariamente tiene que quitarse la ropa, y ambos se sienten avergonzados. Los niños cierran los ojos, oyendo que no es necesario quitarse la ropa, pero Wei exclama que malinterpretaron la situación. Wei explica que quiere ver la verdadera apariencia de la chica, lo que causa su confusión. Ella accede, nerviosa. De repente, hay una explosión de energía en el escenario, aparece una enorme ciempiés negra con ojos rojos ardientes. Wei se queda atónito al ver que es una ciempiés de tamaño colosal. Wei está sorprendido y encantado por el tamaño de la ciempiés, y le pide permiso para tocarla, lo que causa vergüenza en la escolopendra, pero ella ya lo permite. Wei sigue preguntándole sobre su cuerpo y le pide que toque diferentes partes. Wei pregunta qué tan fuerte es el veneno y cómo ve sus alrededores. Ella responde que ve con sus ojos. Wei quiere tocar los colmillos de la ciempiés, pero la escolopendra piensa que es peligroso. Sin embargo, Wei sigue sintiendo resentimiento por la chica por haber aceptado su solicitud. A pesar de esto, ella cumple con la petición de Wei, pero se preocupa por sus hijos, preguntándose si estarán bien. Wei estaba tocando la armadura de la escolopendra en ese momento, admirando su brillantez. En otro lugar, el líder, observando lo que sucede, se vuelve hacia Wei con interés. El líder informa a Wei que Weun les contó todo y que ahora él es su yerno. Wei comenta que está previsto que se case en 3 años, a lo que el padre de Weun asiente, añadiendo que es lógico cuando alcance la mayoría de edad.
La suegra de Wei lo saluda con alegría y está muy feliz. El anciano dice que, ahora que Weun ha elegido a su alma gemela, su familia tendrá un futuro brillante. Wei se sorprende de que Weun realmente lo haya elegido. Piensa que este matrimonio es más bien arreglado porque Weun puso una condición. Wei reflexiona que debería acostumbrarse a Weun y pide a todos que le den orientación. Sentado en la misma mesa con todos los miembros de la familia, el padre de Weun dice que es hora de comenzar, y todos están de acuerdo. Wei está un poco desconcertado por lo que sucede. El padre de Weun explica que deben mostrarle algo importante, antes de que comience a aprender las artes marciales del clan Tang. Wei se pregunta exactamente qué será eso. El padre y el abuelo de Weun ríen, y el ambiente parece relajado. El padre de Weun menciona el templo de los 10.000 venenos y le asegura a Wei que le encantará. La familia camina hacia el templo, y alguien señala que todos han estado esperando este momento. El jefe de la familia le explica a Wei la tradición de la reunión familiar antes de entrar en los terrenos del templo. Wei responde con entusiasmo, emocionado. Al ver el templo de los 10.000 venenos, Wei exclama maravillado que es un lugar donde se reúnen diferentes tipos de venenos, y se entusiasma por lo que está por venir. Wei mira a Weun sorprendido, sin entender por qué está haciendo esto. Weun respira el aire fresco, y Wei exclama internamente, Dios Todopoderoso. Wei admira lo que dicen sobre la belleza que se revela en el perfil y añade que la vista frente a él es hermosa. Los dos ancianos de la familia ríen. Wei, sin darse cuenta de lo que sucede, reacciona sorprendido. El padre nota que la mirada de Wei parece estar fija en el rostro de Weun, y lo molesta diciendo que está enamorado de ella. Le recuerda que debe mirar al frente, y avergonzado, lo admite. Poco después, el grupo llega a un gran edificio en los terrenos del templo, donde los reciben varios guardias. 2 guardias robustos son visibles vigilando de cerca. Uno de los guardias saluda al anciano, quien informa que ha venido para mostrarle a su yerno el templo de los 10.000 venenos. Wei se sorprende por la estricta seguridad. El guardia ordena que se abra la puerta, y los guardias comienzan a abrirla. 2 guardias abren la pesada puerta con esfuerzo. Uno de ellos comenta que están abriendo más rápido de lo habitual hoy, lo que sorprende a Wei. El líder sonríe a Wei y dice, vayamos. Explica que esta puerta está hecha de un metal raro y que es un gran honor abrirla. Wei, sorprendido y confundido, sigue al grupo. El líder anuncia, estamos en el lugar. Wei se sorprende al notar que este es el lugar donde se almacenan todos los venenos del clan Tang. El anciano le dice que este es el salón de los 10.000 venenos y advierte a Wei que no toque nada. Wei pregunta si algunas de las pociones son curativas, a lo que le responden que hay una enorme cantidad de pociones, incluyendo paralizantes y potenciadores. El padre de Weun sugiere que ella le cuente a Wei todo lo que le interese, pensando que esto ayudará a que él simpatice con ella. Weun, algo confundida por la propuesta de su padre, acepta y toma la mano de Wei, llevándolo a explorar el lugar. Mientras recorren, Weun explica que hay venenos extremadamente peligrosos para los artistas marciales, incluyendo uno que disipa la energía interna al inhalarlo. También describe otros venenos como el que destruye almas, disuelve sangre y tortura almas. Entre todos ellos, Weun destaca uno por su poder. Camina hacia una caja, saca el veneno y se lo entrega a Wei, quien, sorprendido, lo examina. Al observarlo, se pregunta si es un frijol o una baya, y Weun le explica que es uno de los venenos más letales, excluyendo a los de las 10 criaturas legendarias. Este veneno, llamado ricina, es un veneno vegetal mortal conocido por sus propiedades durante la Guerra Fría. Wei está horrorizado al darse cuenta de que la ricina es cientos de miles de veces más fuerte que el cianuro. Weun le dice a Wei que el veneno más fuerte no es necesariamente el más doloroso o destructivo, sino aquel que mata de forma sigilosa y segura. Añade que el objetivo del clan Tang es eliminar sin que nadie se dé cuenta, tal como lo hacen los miembros de la familia de asesinos dorados. De repente, el anciano interrumpe la conversación y Weun y Wei se ponen tensos. El anciano sugiere que Wei examine las criaturas venenosas, pensando que podrían gustarle. Wei responde con interés. No puede creer lo que oye, cuando le dicen que se le proporcionará todo lo necesario para cuidar de esas criaturas venenosas. Se da cuenta de que le están ofreciendo un trabajo relacionado con su pasatiempo, lo que lo sorprende gratamente. Mientras el grupo se prepara para continuar el recorrido, Gu Pae informa al anciano principal que debe acompañarlo. Gu Pae habla ansiosamente sobre un problema, y el anciano se sorprende y hace preguntas. Gu Pae dice que los ancianos del clan necesitan ir al Palacio del Espíritu Protector del Norte. Wei y los demás están desconcertados y cuestionan las razones de esta decisión. El anciano principal, sorprendido, pregunta por qué los ancianos del clan no tienen paz. Wei se da cuenta de que los ancianos de los que Weun hablaba antes son los mismos que ahora Gu Pae está mostrando. Este último explica la situación al anciano, indicando que hay 2 problemas. Gu Pae dice que la medicina enviada a la provincia de Sichuan no funcionó y que recibieron una carta de queja.
Luego menciona el segundo problema, pero su expresión facial y su reacción indican emoción más que preocupación. Wei suspira profundamente, con una expresión triste en su rostro, como si estuviera cansado de todo lo que está sucediendo. El anciano no está complacido, pues los rumores se propagaron rápidamente. El anciano le dice a Wei que lo siga, y él acepta nervioso. El grupo se dirige al Palacio del Espíritu Protector del Norte. Otro anciano llama en voz alta al líder, creando una atmósfera tensa. Este anciano está indignado porque se tomó una decisión importante sin discusión previa, y está sorprendido de que Weun quiera casarse con un huérfano sin hogar. El líder muestra una expresión de desconcierto. Un huérfano sin hogar. El líder, protegiendo a Wei, insta a todos a no insultar a su yerno y demuestra su fuerza, rodeado por un aura verde. El anciano afirma que fue él quien tomó la decisión de que Weun se casara con Wei, y pregunta si alguien tiene objeciones. Sin embargo, los ancianos siguen oponiéndose a que alguien sin importancia se case con una flor como Weun. El líder responde que ya les ha dado su bendición. Weun, sintiéndose incómoda, se disculpa con Wei. Él, por otro lado, acepta la situación. Wei se da cuenta de que la hizo preocuparse por él y se culpa a sí mismo por ello. Pronto, Wei interviene en la conversación, y los demás lo miran sin comprender. Wei explica que hubo un malentendido debido a sus habilidades. Weun parece preocupada, pero Wei ofrece demostrar sus habilidades para probar que es digno de Weun, sorprendiendo a todos los presentes. Wei promete resolver el problema del jefe provincial y ayudarlo a aliviar su dolor. Weun está preocupada, preguntando qué está planeando Wei, y se muestra asombrada por su determinación. Wei comprende que su vida cómoda entre las criaturas venenosas está en juego y decide tomar medidas. Wei está decidido a no permitir que nadie arruine su vida. Se enfrenta a los ancianos, claramente listo para tomar más acciones, mostrando su resolución. Los ancianos, furiosos, gritan a Wei, ¿cómo te atreves? Uno de ellos declara que este joven insolente no tiene derecho a interrumpir la conversación de los ancianos, agregando que ni siquiera conoce el contenido de la carta enviada por el jefe de la provincia de Sichuan. Weun y su madre observan la situación, comentando que Wei está siendo extremadamente impulsivo. Weun reflexiona sobre el hecho de que estaban proponiendo a un candidato de un clan respetado para el matrimonio, no a alguien como Wei. Wei, con una expresión de disgusto, piensa que los ancianos están siendo cada vez más ridículos en sus palabras. Recuerda su popularidad en línea, con más de 1 millón de suscriptores y muchos espectadores en sus transmisiones, donde solía enfrentarse a haters. Wei les dice a los ancianos que, por lo que sabe, aún se niegan a reconocerlo como yerno del clan Chang, por lo que él se considera solo un invitado. Recuerda que entre sus suscriptores había muchos haters que creaban caos sin razón alguna. Wei les recuerda a los ancianos que salvó a la hija del clan Chang, derrotó a un enemigo poderoso y también salvó la vida del patriarca. Irónicamente se pregunta si es tradición del clan Chang insultar a sus invitados y benefactores en su cara. Añade que la hostilidad de los ancianos no es nada comparada con lo que enfrentó como youtuber. Los ancianos intentan justificarse, tartamudeando y admitiendo que hablaron apresuradamente y en desesperación. Wei los mira con desprecio, pensando que sus intentos de humillarlos son patéticos. El anciano se sorprende por su insolencia. En ese momento, otro anciano menciona que sería difícil derrotar a Raksasa y duda de la veracidad de las palabras de Wei. El líder confirma que no hay mentiras en lo que dice y entrega un documento. El anciano se asombra al leerlo, descubriendo que es una guía secreta de las artes venenosas escrita con sangre. Reconocen su autenticidad. El líder le pide a Wei que les muestre los 100 pies manchados, y él acepta, llamando al anciano suegro. Wei muestra los 100 pies a los ancianos, quienes se sorprenden y quedan impresionados. Wei saca 100 pies de manchas amarillas, causando asombro entre los ancianos. El hombre explica que estos 100 pies son descendientes del 100 pies de manchas azules que Wei cría. También menciona que derrotaron a Raksasa. El anciano está impactado de que el joven guerrero pueda controlar al 100 pies de manchas azules. Sarcásticamente, sugiere que, dado que Wei no es reconocido como yerno, debería ser llamado joven guerrero. Wei bromea diciendo que los ancianos mejor no se enfaden o podrían terminar como Raksasa. Los ancianos observan asombrados y visiblemente confundidos. Uno de ellos se excusa diciendo que nunca tuvieron la intención de no reconocer a Wei, simplemente hay reglas que seguir. El anciano principal decide posponer el asunto del yerno, pero plantea el tema de la admisión al salón de los 10.000 venenos. Los ancianos argumentan que Wei aún no es parte plena de la familia y que su edad no le permite asumir tal responsabilidad. El anciano principal está de acuerdo en que el acceso al salón es un asunto serio, pero dice que la solución es simple. Le pide a Wei que demuestre sus habilidades, y él acepta con entusiasmo. Declara que probará su valía ante el clan Chan usando sus propios métodos. Al oír la palabra veneno, los ancianos reaccionan con sorpresa, temiendo las posibles repercusiones. Uno de los ancianos entra en pánico, preguntando si Wei planea envenenar al jefe provincial. Sin embargo, otro anciano lo tranquiliza, diciendo que solo se trata de un tratamiento.
Wei, algo confundido, aclara si lo ha entendido bien, notando que nada en el Clan Time parece ir como debería. Al día siguiente, Wei y el anciano se encuentran afuera, preparándose para un nuevo entrenamiento. El anciano informa a Wei que comenzará a aprender una técnica de la familia Tang llamada 5 venenos retornantes y Wei se emociona. Mientras Wei se pregunta si el entrenamiento incluirá ejercicios físicos, el anciano le explica que, al aprender artes marciales, el cuerpo se adapta naturalmente a las técnicas. Además, señala que la familia Tang prioriza la practicidad, por lo que las habilidades aprendidas se aplicarán en situaciones de la vida real. El anciano muestra varias armas ocultas, como shurikens y cuchillos. Wei detalla que comenzarán con el lanzamiento de armas ocultas, monedas, dardos, polvos, dagas y cuchillos. Luego, el anciano le pregunta a Wei cuál arma considera más fácil de usar. Wei asume que es una daga o un cuchillo arrojadizo, y el anciano confirma que está en lo correcto. Después, le pregunta cuál cree que es la más difícil de usar. Wei supone que es el polvo, pero el anciano aclara que es la aguja debido a su tamaño y peso. El anciano añade que siempre se debe recordar el lugar exacto donde se lanzó la aguja y le ofrece a Wei una demostración práctica. Wei se sorprende al ver que el anciano sostiene un pincel. Con confianza, el anciano comienza a realizar algo impresionante con el pincel, levantando la mano, creando un efecto de lluvia de agujas que cubre todo el patio, dejando a Wei atónito. El anciano explica que la técnica se llama lluvia de flores ocultando el cielo. Wei se da cuenta de que tendrá que usar esta técnica en combate y observa que apenas quedará espacio libre. El anciano le advierte que debe memorizar las posiciones de las agujas para no convertirse en víctima de su propia técnica, lo que sorprende a Wei. Al escuchar que debe memorizar al menos 100 posiciones inicialmente, Wei queda impactado. El anciano le explica que el cuerpo de los 10 venenos le permitirá memorizar alrededor de 1000 posiciones. Wei, exhausto, yace en el suelo cuando aparece Lady Weun, vestida de forma inusual. Ella le pregunta si está preparado. Wei se sorprende por su atuendo, y Weun explica que se ha preparado para capturar un avispón. Wei rápidamente la tranquiliza, diciendo que con esa preparación podrán encargarse ellos mismos del avispón. Weun menciona que encontró un nido cercano y propone ir allí. Mientras caminan juntos hacia el bosque, Weun le pregunta a Wei si ha visto la carta enviada al señor de la ciudad de Sichuan. Él confirma que sí. Weun expresa su preocupación de que, debido a su juventud, quizá no haya comprendido completamente su contenido. Wei, sorprendido, explica la importancia de la energía interna en los hombres, lo que avergüenza a Weun, quien pide cambiar de tema. Caminan a través del bosque, ambos en silencio y concentrados. De repente, Wei nota un pequeño lagarto y corre hacia él con entusiasmo. Weun lo sostiene sorprendida. Finalmente, llegan a su destino, y Weun le dice a Wei que han llegado. Se detienen frente a una cueva, y Weun confirma que ese es el lugar. Weun le pregunta a Wei por qué en la entrada se lee una colmena sin abejas, y Wei empieza a explicarlo. Wei señala que, aunque estaban buscando avispas, no tienen intención de capturarlas. Weun se sorprende y no entiende a qué se refiere. Ambos se acercan a la cueva, detrás de la cual se oculta su objetivo. Wei explica que el insecto venenoso que buscan puede encontrarse en colmenas más débiles y pequeñas. Weun pregunta sobre el insecto venenoso que habita en la colmena, y Wei confirma su suposición. Wei, con entusiasmo, señala que esa colmena tiene lo que buscan. Con un grito de alegría, Wei atrapa algo. Weun observa sorprendida mientras intenta adivinar qué insecto es. Wei confirma que es el que estaban buscando. Wei sostiene un pequeño insecto y dice que es el que resolverá los problemas del señor de la ciudad de Sichuan. Weun pregunta por el insecto, pensando que podría ser un escarabajo terrestre, y acierta. Wei se da cuenta de que en ese mundo el insecto también se llama escarabajo terrestre, aunque en las llanuras centrales y en el mundo moderno se conoce como escarabajo de las ampollas. Weun pregunta si es normal encontrar escarabajos terrestres en una colmena de avispas. Wei explica que su ciclo de vida es único. Los escarabajos de las ampollas tienen un método de reproducción inusual. A diferencia de otros insectos que protegen sus huevos o crean un lugar seguro para que eclosionen, esta criatura simplemente deja sus huevos donde sea. Wei bromea diciendo que el escarabajo les diría a sus jefes que se esperaran, mientras dejaba los huevos sin cuidado alguno, amontonándolos en un solo lugar. Cuando las larvas de los escarabajos de las ampollas nacen, comienzan a trepar hacia el punto más alto cercano. Una vez allí, adoptan un comportamiento peculiar, se agrupan y mimetizan una flor falsa que atrae a las abejas, engañándolas para que se acerquen. Cuando lo hacen, las larvas invaden el cuerpo de la abeja carpintera y toman su hogar al instante. Wei no sabe por qué las larvas prefieren los nidos de avispas gigantes, pero parece ser el ambiente ideal para su crecimiento. Weun siente lástima por las avispas gigantes, pero Wei se encoge de hombros diciendo que no se puede hacer nada.
Weun comenta que el insecto causa quemaduras en la piel y ha escuchado que consumirlo en exceso puede ser mortal. Wei confirma esto, explicando que el líquido naranja que libera el escarabajo de las ampollas contiene cantaridina, una sustancia tóxica que causa quemaduras y ampollas al contacto con la piel. Weun, sonrojada, pregunta si realmente tiene ese efecto. Wei lo confirma y añade que también tiene la curiosa propiedad de levantar la vara de un hombre de inmediato. Avergonzada, Weun le pide que deje de dar explicaciones y lo anima a regresar al salón de los 10.000 venenos. Sin embargo, Wei insiste en atrapar algunos escarabajos más, ya que ya habían asegurado al escarabajo de las ampollas. Una vez de regreso en el salón de los 10.000 venenos, Wei comenzó a enseñar a los guerreros cómo preparar la medicina. Wei explicó que debían secar los escarabajos terrestres y molerlos en polvo. Indicó que 1/10 parte de ese polvo era tóxica, y que 3/10 de 1 mol del veneno eran letales si se ingerían por cada guan de peso corporal, aproximadamente 3,75 kilogramos. Wei solicitó que prepararan la medicina utilizando 1/10 parte de un 1 mol de veneno, lo que equivale aproximadamente a la cantidad contenida en 10 gotas de líquido. Preguntó si esto tenía sentido, aunque los presentes parecían confundidos por los cálculos. Un guerrero, quitándose la máscara, comentó que las explicaciones de Wei eran increíblemente detalladas y que nunca imaginaron que fuera tan hábil en matemáticas. El guerrero aseguró a Wei que harían todo lo posible por tener éxito. Wei les agradeció, diciendo que confiaba en sus esfuerzos. Esa misma noche, el anciano conversaba con Weun sobre lo surrealista que era que los escarabajos terrestres tuvieran tales efectos. Mencionó que esto le hacía replantearse los venenos en el arsenal del clan Tang. Weun estuvo de acuerdo. El anciano luego habló sobre el notable talento de Wei en matemáticas. Weun compartió cómo Wei había calculado la concentración de la solución y estimado que coincidía con el peso de 10 gotas de líquido. El anciano admitió que, aunque se consideraba conocedor de venenos, Wei estaba en un nivel completamente diferente. Cuanto más aprendía sobre él, más se daba cuenta de lo valioso que era el joven. El anciano, en tono burlón, preguntó a Weun si ahora le gustaba más Wei. Weun se sonrojó, sintiéndose nerviosa, y admitió que lamentaba haberlo juzgado apresuradamente al principio. El anciano respondió que, mientras compensara ese error en el futuro, eso era lo que importaba. Luego, el anciano preguntó cómo planeaban probar la medicina una vez estuviera lista. Weun se puso roja como un tomate, mencionando que los ancianos de la familia secundaria estaban diciendo que Wei había sido demasiado insolente. Wei respondió con confianza que probaría la medicina confrontando directamente a los ancianos del clan. El anciano quedó sin palabras, con la mandíbula colgando de la impresión, y luego rió a carcajadas, encontrando al chico divertido. Al día siguiente, todos se reunieron en el salón. Los ancianos del clan estaban escépticos. Un guerrero le entregó a Wei una caja de madera y explicó que había mezclado polvo de regaliz y miel, para hacer la medicina más dulce y fácil de consumir. Wei quedó impresionado por la atención que el hombre había prestado a los pequeños detalles. Le preguntó si había seguido las instrucciones al pie de la letra, y el guerrero confirmó que lo había hecho con cuidado. Otros miembros del clan se burlaron, diciendo que estaban exagerando y cuestionando qué tan increíble podría ser la medicina. El patriarca lo silenció y preguntó a Wei cómo planeaba demostrar la efectividad de la medicina. Wei fingió sorpresa ante la pregunta. Los ancianos del clan gritaron que era natural necesitar confirmación. Un anciano exclamó que nunca se atreverían a enviar veneno sin verificar al señor de la ciudad de Sichuan. Otro agregó que, si algo salía mal, podría conducir a un desastre. Wei respondió con calma que no tenían otra opción. El guerrero entendió, pero los ancianos estaban confundidos e irritados, sintiendo que Wei insinuaba que debían probarlo ellos mismos. Un anciano, enfurecido, le preguntó si entendía siquiera qué era esa sustancia. Otro comentó que Wei había estado tanto tiempo fuera del mundo que parecía que hasta su interior se había oscurecido. Wei sonrió y llamó a su abuelo, quien apareció preguntando qué necesitaba. Wei mencionó la declaración previa del anciano de que aquellos que dominaban las artes marciales del clan Tang nunca temían a los venenos. El anciano estuvo de acuerdo con el plan de Wei y confirmó la declaración. Wei señaló que la reacción de los ancianos parecía implicar que tenían miedo. El anciano volvió a coincidir. Wei provocó a los grandes ancianos del clan, diciendo que seguramente no tenían miedo de algo tan simple como el veneno de un escarabajo terrestre. Esto provocó a un anciano, quien dividió la medicina en dos y afirmó que no temían a un veneno tan trivial. Consumieron la medicina y advirtieron a Wei que, si no funcionaba, habría consecuencias. Masticaron la medicina y un silencio tenso siguió. Luego, uno de los ancianos declaró que no estaba pasando nada, pero otro comenzó a sentir algo diferente. El largo letargo de la serpiente había terminado. Avergonzados, los ancianos trataron rápidamente de ocultar sus reacciones. Desde ese día, las leyes y principios del clan se establecieron con un toque de humor.
La medicina fue enviada al señor de la ciudad de Sichuan, y sus efectos resultaron ser excelentes. Un poco más tarde, los ancianos caminaron por el salón sosteniéndose los pantalones para ocultar la evidencia. Wei le dijo al anciano que había funcionado tal como dijo, provocando a los ancianos con algo relacionado con el veneno, cayeron en la trampa de inmediato. El anciano sabía que las acciones de los ancianos estaban motivadas tanto por su orgullo, como por su preocupación por el bienestar del clan. Aconsejó a Wei que no los resentiera demasiado. Además, le recordó que, al final, todos eran familia. Wei asintió, comprendiendo. En ese momento, Weun entró apresurada, diciendo que algo terrible había sucedido. Cuando le preguntaron qué ocurría, explicó que sus hijos estaban actuando de manera extraña. Wei se sonrojó, sorprendido, mientras el anciano, ahora serio, llamó a su yerno y lo agarró por el cuello, exigiendo saber qué estaba pasando y por qué tenían hijos. Wei, empapado en sudor frío, explicó que ni siquiera habían tenido una ceremonia de boda todavía. Weun, con el rostro completamente enrojecido, gritó que no se trataba de hijos humanos, sino de las 100 pies que Wei estaba criando. Wei quedó atónito y preocupado, preguntando rápidamente qué les había pasado a las 100 pies. Explicó que había estado entrenando intensamente últimamente y que le había pedido a Weun que las cuidara en su ausencia. Sin embargo, debido a los compromisos recientes de ella, las había olvidado por completo. Alarmado, Wei preguntó dónde estaban sus hijas. Weun respondió que no estaban con ella, dejando al anciano completamente perplejo ante la situación. Poco después, las 3 pequeñas 100 pies aparecieron luciendo débiles y enfermizas. Sin comprender completamente la situación, Wei le preguntó a Weun si esto había sucedido de repente. Ella confirmó que parecían estar bien antes, pero ahora sus colores estaban pálidos y sus caparazones se veían extraños. Wei rápidamente dedujo lo que estaba ocurriendo y tranquilizó a Weun, explicándole que era un proceso natural llamado muda, durante el cual criaturas como las 100 pies mudan sus caparazones duros. Weun, aún insegura, preguntó si realmente estaban bien. Wei la calmó asegurándole que era algo natural y que pronto terminarían el proceso. En ese momento, la primera 100 pies comenzó a moverse dentro de su caparazón y momentos después, lo rompió, revelando algo sorprendentemente adorable. Todos quedaron asombrados por lo que acababan de presenciar. Weun notó que las otras 2 100 pies también estaban comenzando a romper sus caparazones. Segundos después, emergieron. Ahora reunidas, las 3 100 pies eran el doble de grandes y aún más encantadoras, cautivando a todos con su belleza. Weun preguntó si Wei ya había pensado en nombres para ellas, pero él admitió que no lo había hecho. Después de reflexionar brevemente, sugirió llamarlas número 1, número 2 y número 3. Sin dudarlo, Weun rechazó la idea, diciendo que nombres tan genéricos no eran adecuados. Explicó que las 100 pies de esta especie podían transformarse en dragones después de vivir 1000 años y que, merecían nombres dignos de tal grandeza. Wei, escéptico, descartó la idea de que una 100 pies pudiera convertirse en un dragón incluso después de un milenio. El anciano, nervioso, interrumpió riendo y explicó que estas 100 pies eran conocidas como dragones celestiales, lo que significaba que realmente podían transformarse. Al darse cuenta de quién había estado difundiendo tales rumores, Wei negó con la cabeza, pero continuó pensando en nombres adecuados. Después de un momento, propuso los nombres, Nova, Mira y Grace. Weun quedó encantada. Wei explicó el simbolismo detrás de cada nombre. Nova representaba un nuevo comienzo, Mira simbolizaba fragancia, y Grace significaba elegancia o amabilidad. Weun, emocionada, aceptó que él debía ser quien nombrara a sus hijas. Tiempo después, mientras paseaban por la ciudad, las ahora más grandes 100 pies se aferraban al cuerpo de Wei. Mientras descansaba, notó que, aunque su entrenamiento lo había fortalecido, no era suficiente para soportar el peso adicional. Justo cuando iba a comentar sobre su peso, una de las 100 pies saltó repentinamente y lo golpeó directamente en la cara. Ahora tirado en el suelo, Wei reflexionaba sobre la situación cuando escuchó una conversación cercana que captó su atención. 2 hombres que llevaban una bolsa de dinero comentaban lo extravagante que era el clan Chang de Sichuan y mencionaban su intención de visitar un burdel esa noche. También mencionaron que ganar dinero nunca había sido tan fácil, lo que despertó la curiosidad de Wei. Más tarde, el patriarca compartió buenas noticias con Wei. Le preguntó si recordaba la medicina que habían enviado a los ancianos tiempo atrás. Wei confirmó que sí. El patriarca explicó que la medicina había funcionado excepcionalmente bien, y que el señor de Sichuan había enviado un mensaje de gratitud junto con una generosa recompensa, lo cual alegró tanto a Wei como a Weun. El suegro elogió a Wei por lograr algo tan notable, admitiendo que no esperaba obtener beneficios tan rápido al aceptarlo como yerno. Wei se sintió complacido por el cumplido. Finalmente, el patriarca sugirió otorgarle un elixir, instándolo a no rechazarlo por modestia. Wei reflexionó sobre los beneficios que un elixir podría traerle.
Weun, emocionada, preguntó a su padre qué tipo de elixir estaba ofreciendo. Él respondió que era la miel de la abeja rey dorada. Wei asumió que era solo miel común, pero pensó que probablemente debería aceptarla, ya que podría aumentar su energía interna y ayudarle a convertirse en un maestro marcial. Weun, con una expresión seria, regañó a su padre, diciendo que no debería ser tan tacaño, enfatizando que los logros de Wei no eran triviales. También señaló que la miel era un elixir de bajo grado. El patriarca, ahora abatido, explicó que, aunque era de bajo grado, había sido cara de conseguir. Weun, visiblemente molesta, replicó que, independientemente de su costo, era demasiado insignificante en comparación con lo que Wei había logrado. Sin inmutarse por la discusión, Wei preguntó más sobre la abeja rey dorada. Después de pensarlo, el patriarca describió a la abeja como una criatura venenosa de nivel intermedio que se encontraba en los bosques. Añadió que consumir su miel proporcionaba una energía interna equivalente a 2 meses completos de meditación. Los ojos de Wei brillaron, maravillado ante la idea de una abeja del tamaño de un perro. Mientras tanto, Weun se excusó, frustrada en nombre de Wei. Pensando rápidamente, el suegro inventó una excusa, diciendo que pensó que a Wei le gustaría ver a la abeja rey dorada en persona. La sugerencia levantó instantáneamente el ánimo de Wei, quien se emocionó con la perspectiva de verla él mismo. El suegro asintió con aprobación, y Wei se llenó de euforia. Recordó cómo, en su vida pasada, solía recolectar miel solo mientras filmaba videos para YouTube. Sin perder tiempo, salió corriendo proclamándose un experto en abejas. El suegro lo siguió, comentando que había resultado ser una buena idea. Weun suspiró profundamente, dándose cuenta de que tendría que lidiar con esta nueva situación. Así comenzó el viaje para recolectar la miel. A pesar de su conocimiento avanzado, cuando llegaron al lugar encontraron a 2 grupos, discutiendo sobre quién tenía derecho a recolectar la miel de esa área. Un grupo afirmaba haber comprado la información de manera legítima, mientras que el otro argumentaba que habían llegado primero, y también habían comprado los detalles a un hombre de cabello desordenado y una verruga grande en la cara. Wei recordó haber visto a alguien con esas características antes. Uno de los miembros del clan Chang de Sichuan se enfureció y gritó que esos estafadores habían insultado a su clan. Al escuchar el nombre del clan Chang, todo el grupo opositor quedó paralizado de miedo. Momentos antes, el patriarca se había reunido con la pareja para advertir a Wei que fuera cauteloso en su primer viaje fuera de casa. Le recordó que ahora era miembro de la familia del clan Chang. Wei asintió, diciendo que lo entendía. Mientras Weun ya conocía el tema y permanecía en silencio, Wei, sorprendido, miró hacia un lado y notó a un grupo de miembros del clan Chang esperando liderazgo. El patriarca explicó que Wei ahora necesitaba aprender a manejar a los demás. Wei protestó, diciendo que Weun estaría con él, pero el patriarca lo llamó insensato, afirmando que, ahora que ella era su esposa, eso lo convertía en la máxima autoridad. Wei, atónito y confundido, quedó paralizado cuando el patriarca se refirió a Weun como su esposa. Mientras tanto, Weun lo tranquilizó diciendo que lo haría bien. Desesperado, Wei prometió dar lo mejor de sí. Regresando a la escena actual, la tensión llenaba el aire mientras los 2 grupos se miraban desafiantes, luchando por el derecho a recolectar la miel de la abeja rey dorada. Wei le preguntó a Volgang, líder de la unidad de sangre venenosa, si deberían compartir información con el otro grupo. Tras pensarlo un momento, Volgang cuestionó quién se había atrevido a filtrar información sobre el clan Chang de Sichuan. Weun comentó que quien tuviera la osadía de vender información comprada por el clan Chang debía ser muy audaz. Al verla, el grupo contrario se puso visiblemente nervioso al reconocerla, como la flor venenosa de las 3 flores de Murim y descendiente directa del clan Chang. Preso del miedo, el líder del otro grupo se disculpó, presentando su facción como la secta del viento central y anunciando su retirada. Insistió en que no tenían intención de interferir en los asuntos del clan Chang. Los demás miembros de la secta también se disculparon, prometiendo perseguir a los sinvergüenzas que habían vendido la información. Rápidamente se marcharon, dejando a Wei asombrado y dándole un vistazo de la influencia del clan Chang. Ingenuamente, Wei preguntó si todo estaba resuelto. Sin embargo, Volgang, con su experiencia, respondió que aún no había terminado, explicando que grupos con sus reputaciones no retrocederían tan fácilmente. Volgang ordenó a sus hombres montar un campamento cercano y organizar turnos de vigilancia, sospechando que los miembros de la secta estaban ocultos y esperando el momento adecuado para actuar. También envió a un subordinado a reunir información sobre el enemigo. Weun, notando la expresión de inquietud de Wei, lo tranquilizó con su experiencia, pero Wei solo podía pensar en la miel. La escena cambió al grupo observando a las abejas rey doradas desde un punto oculto. Las abejas eran realmente grandes, aproximadamente del tamaño de pequeños perros.
Wei quedó cautivado por su apariencia, y Weun admitió que también era la primera vez que veía abejas así. Ambos notaron lo adorables que lucían con su pelaje dorado, lo que las hacía aún más encantadoras y probablemente les daba su nombre. Wei observó que su colonia parecía bastante pequeña, pero razonó que, considerando su tamaño, tenía sentido. Explicó que una colmena pequeña usualmente albergaría entre 5.000 y 7.000 abejas. Esta información sorprendió a Weun, quien le preguntó cómo sabía eso sin siquiera entrar a la colmena. Wei respondió que, basado en su experiencia, podía deducirlo simplemente observando el número de abejas entrando y saliendo de la colmena. De repente, alguien se acercó por detrás. Al voltear, encontraron al hombre enviado a reunir información. Wu Pae informó que había localizado a la secta, quienes se habían establecido al otro lado y parecían tranquilos, probablemente esperando el momento adecuado para actuar. Bolgang especuló que estaban esperando la noche para usar la técnica del clan Chang y recolectar la miel. Wei, curioso, preguntó sobre la técnica. Bolgang explicó que consistía en quemar hojas de amecia, cuyo humo calmaba a las abejas, proporcionando el tiempo suficiente para recolectar la miel. Wei encontró el método ingenioso. Wu Pae entonces hizo una observación que tensó a todos: el viento estaba soplando en su dirección. En el silencio que siguió, Wei tuvo una idea, señalando que, si el viento soplaba hacia ellos, también enmascararía su olor. Weun estuvo de acuerdo, emocionada. Wei saltó anunciando que haría una visita rápida a la colmena. Weun, alarmada, lo detuvo para evitar que se acercara a las criaturas venenosas de nivel intermedio. Sujetándolo por la ropa, Weun lo regañó mientras Wei insistía en que solo lo haría una vez. Accidentalmente, golpearon una piedra que rebotó varias veces y aterrizó cerca del árbol que albergaba la colonia de abejas. Esto dejó a la pareja congelada de terror. Antes de que pudieran reaccionar, las abejas salieron del árbol listas para atacar. Reconociendo el peligro, Weun agarró a Wei por el cuello y salió corriendo lejos de la escena. Después de recibir una severa reprimenda por causar problemas, Wei se sentó en una roca, sumido en sus pensamientos. Comenzó a reflexionar si había otra forma de abordar la situación. Encender un fuego contra el viento podría atraparlos entre la secta y la colmena. Además, notó que estas abejas eran diferentes de las que conocía, ya que podían detectar vibraciones en el suelo a varios metros de distancia. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, alguien se le acercó por detrás. Era Weun, quien anunció que había traído a los niños. Explicó que habían terminado de comer y estaban deambulando por el área. Wei agradeció su preocupación en un tono amable y les pidió a los niños que se comportaran, a lo que respondieron alegremente que sí. Weun luego se sentó junto a él, lo que hizo que Wei se sintiera visiblemente incómodo. Ella preguntó si había algún avance, a lo que él respondió que necesitaba más tiempo para pensar y observar. Weun se disculpó, admitiendo que tal vez lo estaba presionando demasiado. Claramente abrumado, Wei insistió en que todo estaba en su cabeza y le aseguró que no se sentía presionado. En ese momento, Weun notó dos monos cerca del árbol, aparentemente peleando y haciendo bastante ruido cerca de las abejas. Señaló que uno de los monos parecía particularmente agresivo. De repente, Wei percibió un aroma extraño, y rápidamente le preguntó a Weun si también podía olerlo. Ella confirmó, notando que era un aroma dulce. Horrorizado, Wei explicó que el olor era feromonas liberadas por las abejas, lo que señalaba un inminente ataque. Sin dudarlo, Weun lo agarró y saltó hacia un lugar seguro. Desde una distancia protegida, miraron hacia atrás, asombrados. Una enorme nube de abejas rey doradas había emergido, atacando a los ruidosos monos cerca de la colmena. Las abejas mordían sin cesar, dejando a los monos cubiertos de dolorosas ronchas. Las pobres criaturas no tuvieron oportunidad. Ahora escondida, Weun le preguntó a Wei cómo sabía que las abejas iban a atacar incluso antes de escuchar su zumbido. Él explicó que era por el aroma dulce que las abejas habían emitido. Ella comentó que, ahora que lo mencionaba, el olor se parecía al de una flor. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Wei la interrumpió preguntándole si podía distinguir las feromonas y reconocer el olor. Ella confirmó, identificándolo como el aroma de las flores de magnolia. Esta revelación hizo que Wei sonriera mientras se preparaba para hablar más. Weun se sonrojó al notar su entusiasmo. Con una sonrisa traviesa, Wei declaró que había encontrado la solución perfecta para lidiar con los molestos rebeldes que amenazaban a sus abejas. Mientras tanto, al otro lado del bosque, todos los miembros de la secta estaban reunidos, esperando el momento perfecto para actuar. Todos parecían estar disfrutando,
especialmente el líder de la secta, que rápidamente comenzaba a embriagarse mientras asaban pescado sobre un fuego. El líder dio otro trago y comentó lo delicioso que estaba todo. Uno de los miembros, un hombre con una cicatriz en el rostro, le preguntó al líder cuándo pensaba que el clan Chang se movería para recolectar la miel. El líder admitió que era difícil de decir, observando cómo hace 3 días el clan Chang estaba en todas partes, pero ahora había quedado completamente en silencio. Especuló que el clan Chang probablemente actuaría pronto, una idea con la que el hombre cicatrizado estuvo de acuerdo. Luego, el líder preguntó si estaban seguros de que podrían ganar buen dinero con esto, lo que hizo que todos estallaran en carcajadas. El hombre cicatrizado explicó que las velas hechas con la cera de las abejas rey doradas eran tesoros usados exclusivamente por la familia imperial. Añadió que el clan Chang solo tomaría la miel y dejaría las colmenas atrás, dejándolos a ellos para reclamar el verdadero premio. La emoción burbujeó entre el grupo ante la idea de que el clan Chang fracasara en su recolección de miel. Risas maliciosas resonaron mientras imaginaban no solo conseguir la miel, sino también las colmenas. Uno de los hombres mencionó a Gweun, refiriéndose a ella como la infame maestra del veneno conocida como las 3 flores de Murin. Advirtió al grupo que mantuvieran un ojo en ella y se aseguraran de que no muriera a manos de ellos, al menos aún no. Esta sugerencia fue recibida con más risas maliciosas, mientras se entretenían con la idea de reclamar a Gweun para sí mismos, con un miembro sugiriendo que incluso podría convertirse en una aliada del clan Chang. Otro chiste que decía que favores como esos tenían que ser devueltos. Mientras reían, uno de los secuaces notó repentinamente un extraño aroma que llegaba desde lejos. Aún bromeando, sugirió que debía ser el perfume natural de la flor venenosa. Otro, entre risas, apostó que incluso su aroma natural debía ser tan embriagador como ese. El viento llevó la fragancia a través del bosque, acompañada de un ruido inusual. El hombre que había estado bromeando hace unos momentos, ahora estaba congelado de miedo y preguntó a los demás sobre ese ruido. Al voltear su atención hacia el cielo, sus expresiones cambiaron a shock y terror. Contra el fondo de la luna, una enorme nube en espiral descendía. Era un enjambre incontable de abejas rey doradas. 2 miembros gritaron en pánico, preguntando si realmente era un enjambre de abejas, y los demás confirmaron sus peores temores. Sin perder ni un momento, todos corrieron por sus vidas, tratando de escapar de la ola entrante de abejas rey doradas. Las abejas, antes adorables con sus ojos dorados brillantes, ahora estaban en plena destrucción, atacando todo lo que se moviera. En segundos, el enjambre había hecho su trabajo, dejando a los miembros de la secta cubiertos de dolorosas ronchas causadas por las picaduras de las abejas, tal como lo hicieron con los monos anteriormente. Mientras tanto, la escena cambió para mostrar la mezcla de ingredientes que Wei había preparado para producir las feromonas. Había sido colocada estratégicamente en el suelo, para que el viento pudiera llevar el aroma hacia el campamento de los secuaces, oculto entre árboles y rocas. Wei y Gweun observaron mientras las abejas se movilizaban, siguiendo el rastro de feromonas. Gweun estaba asombrada de que el plan realmente hubiera funcionado, mientras el líder de la secta se quedaba boquiabierto, maravillado de que todo el enjambre se dirigiera en una sola dirección. Gweun se volvió hacia Wei y le preguntó cómo lo había logrado, admitiendo que no esperaba que las abejas se volvieran tan agresivas por el aroma de las flores. Wei, claramente emocionado, explicó que el olor había desencadenado que las abejas lanzaran un ataque a gran escala. Curiosa, Gweun preguntó cómo era posible que simplemente aplastar y esparcir algunas flores y frutas pudiera provocar tal respuesta. Wei, lleno de entusiasmo, explicó que el aroma específico actuaba como una señal para las abejas, usando ejemplos como el escarabajo gigachar y las adorables abejas. Elaboró explicando que el fenómeno se debía a las feromonas, un tipo de señal química que los animales de la misma especie usan para comunicarse. Añadió que los insectos sociales como las hormigas y avispas dependían en gran medida de las feromonas, para tareas como ubicar comida. Finalmente, explicó que la feromona que usó era la misma señal química que las abejas liberan al iniciar un ataque masivo, el acetato de isoamilo. Encantada con la explicación de Wei, Gweun dijo que era fascinante que supiera que el olor emitido por las magnolias era el mismo que las abejas usaban para señalar un ataque. Avergonzado por sus elogios, Wei respondió que lo verdaderamente fascinante era su habilidad para reconocer esos aromas. Ella explicó que, como descendiente del clan Chang, que se especializaba en venenos, debía ser altamente sensible a los olores. Cambiando el enfoque de sus explicaciones, Wei notó que no salían abejas de la colmena. Concluyó que ese era el momento perfecto para actuar, y se aventuró en la colmena de las abejas rey doradas para recolectar su miel. Sosteniendo hojas de mugarto humeantes, cuyo humo calmaba a las abejas, el trío se movió con cautela, observando su entorno. Al llegar a la entrada del enorme árbol, rodeados por el silencio de la noche, el líder advirtió del peligro e insistió en ir primero. Al entrar, sus ojos se agrandaron de asombro, maravillado de lo mucho más grande que era la colmena de lo que habían anticipado.
Mirando hacia arriba, vieron enormes panales dorados brillando, cumpliendo plenamente con el nombre de las abejas rey doradas. El líder confirmó que la colmena parecía vacía, sin el sonido de las abejas zumbando a su alrededor. Mientras se adentraban, Wei notó algo inusual. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que no había miel. Weun, después de mirar a su alrededor, confirmó su observación. Esto le pareció raro al líder, quien señaló que algo así nunca había sucedido antes. Wei también observó la ausencia de huevos en la colmena. Intrigado, el líder preguntó si esto podría estar relacionado con la falta de miel. Basándose en su experiencia, Wei hipotetizó que las abejas se estaban preparando para migrar. Debían haber consumido toda la miel almacenada y la llevaban en sus estómagos para el viaje. Sugirió que este comportamiento podría haberse desencadenado por la frecuente presencia de humanos cerca. Weun estuvo de acuerdo, afirmando que tenía todo el sentido. Wei explicó que cuando las abejas se preparan para migrar, la reina deja de poner huevos porque ya no pueden cuidar de las larvas durante su transición. Mientras exploraba el interior del árbol, Wei de repente se detuvo, sorprendido. Oculta y camuflada entre los restos de la colmena, vio a una solitaria abeja